Muy buenas, ¿qué tal estáis, pichurrines y pichurrinas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Bueno, ahí hay una persona, soy yo. No hay más, hay más. Poquito a poco, que vais llegando. Muy buenas, ¿qué tal, Jackman? Muy buenas, me partía de risa. Bueno, no sé los comentarios que han habido en el vídeo de hoy de... Yo lo digo, en el vídeo de hoy de Orgaz Skincare y contigo es que me rulaba con el tema de los comentarios. Ah, pues tiene visualizaciones, está viéndolo la gente, claro, normal, normal. ¿Cómo no lo va a ver la gente? Con lo preocupada que está la peña, con las manchas en la piel y aclarar la piel. ¡Oh, qué enfermedad esta de este siglo! ¡Madre mía! Todo el mundo que quiere estar más blanco de lo que en realidad es. Pues yo no, yo quiero quedarme blanco con mi color. Quería hacer esto, que es lo siguiente. Mientras tanto, más que nada es por hacer un poco de tiempo para que llegue un poco más de gente y ya comenzar con el directo como tal. Vale, que es el poneros el enlace. Aquí, a ver, el enlace del nuevo vídeo. Así. Ahí puesto. Y me tengo que venir a la transmisión para a ver si me deja hacerlo. Fijar el mensaje. El otro día hice una encuesta, acordaros, y ni me acordé de darle a finalizar la encuesta ni nada de nada. De hecho, ni me acuerdo de qué era la encuesta, pero sé que ahí se quedó la encuesta. Porque encima es que no sale ningún reflejo luego después. Cuando no se corta la encuesta, se pierde. Digo, vaya leche. Bueno, pero no. Sí, me acuerdo que ganó el sí, que las empresas nos tomaban el pelo, además con un porcentaje bastante alto. Creo que recordar que estaba por el 80 y pico % de toda la gente que votó. A ver, más cositas. Esto lo voy a actualizar otra vez de nuevo, porque si no es que va a ser esto demasiado. Y me vengo para acá. Vale, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jennifer. Muy buenas, Kevin. Buenas noches, buenas tardes para vosotros, todos los que estéis en América. Y King Crook. Muy buenas noches. Dinos la verdad. Siempre, bueno, por lo menos mi verdad. La verdad absoluta no la tiene nadie. Esto es una quimera. Ojalá y se produjera, pero no se produce. A ver, lo expliqué en el vídeo de hoy, lo he explicado en el vídeo de hoy, y es que con la compra, la última compra que hice, ya creo que fue el mes pasado o el anterior, es que tiene tiempo. Me llegaron un montonazo de viales en la compra, pero además se metieron muchos. Pero lo bueno que tuvo es que esos viales que metieron eran con el batch code nuevo. Entonces me viene bien porque así puedo estar testando qué es lo que hay ahora mismo en el mercado, atendiendo a lo que yo hice en su momento en el pasado. Y bueno, pues hoy ha sido el primer vídeo de esos que he testado. Lo que pasa es que sí que es cierto, y ahora lo voy a decir porque lo puedo decir tranquilamente. Eli, muy buenas, ¿qué tal, guapetona? Ahora sí que lo puedo decir tranquilamente porque resulta que va un vial con un nuevo batch code de el agua Dijon, clásica, sin ninguna historieta. Y todavía no lo he probado, tengo que testarlo. El tema lo tengo que más me vale rentabilizar bien el vial porque he estado también en la tienda mirando qué botella del agua Dijon, y como en principio ahí no ha pasado absolutamente nada, el tester que hay ahí tiene más tiempo. No es un tester actual. Si no hay modificaciones ni de botella, ni de tapones, ni de nada, en las tiendas no se cambia nada, porque se supone que es la misma fórmula. Pero lo que yo tengo que probarlo y testarlo, porque además tengo una miniatura del agua Dijon clásica que siempre he sacado, normalmente cuando estoy haciendo los vídeos, siempre he estado sacando. Y o sea, me sirve como referencia perfecta para saber qué era lo que había antes y qué es lo que hay ahora. Todavía no lo he testado, lo que es el vial, pero bueno, vamos a ver cómo se da y qué es lo que aparece. El vial es completamente nuevo, el batch code tiene nada de tiempo, en unos meses. Así que el siguiente será ese, si Dios quiere, no pasa nada, cuando le toque, porque todavía tengo ahí unos cuantos perfumes atrancados que tengo que ponerme a hacer la reseña, sí o sí ya. Vamos a ver cuándo le toca.
Pero de momento sí que lo digo ahora, lo lanzo ya porque sí, porque quiero que sepáis que se vienen este tipo de vídeos ahora mismo, mientras que no llegan otras cosas aquí al mercado, pues ir probando y ver qué tal. Pero también tengo otra serie de perfumes que tengo que hacer la review y este fin de semana la verdad es que he estado grabando, pero he estado haciendo perfumería pop convencional, porque no todo es árabe en este mundo, y como no todo es árabe en este mundo y hay que presentar todos los productos, he estado haciendo este fin de semana otro tipo de productos que es más lo que es perfumería pop. Así que ahí vamos súper bien. Ya iréis viendo los vídeos esta semana, a lo largo de toda la semana iréis viendo los vídeos, iré sacando. Posiblemente van a salir vídeos dobles. Porque voy a aprovechar para sacar vídeo de hombre y vídeo de mujer, ¿vale? Entonces, por lo menos esta semana vídeo de hombre y vídeos de mujer, porque yo sé que si saco un vídeo femenino va a tener pocas visualizaciones, por desgracia. Otra cosa bien distinta, que la mayor parte del público pues, fuesen mujeres y lo vieran a saco, pero no es el caso. Entonces, saco dos vídeos, sacaré siempre primero el de mujer, el perfume de mujer, y luego sacaré el de hombre pues a la misma hora de siempre, normalmente sobre las 3 o las 4 de la tarde. Y eso sería así más o menos, aparte de los clips, evidentemente, de los directos, dependiendo de cómo se den los directos. Se agradece también que estéis poniendo comentarios sobre preguntas y cuestiones para luego ir lanzando cualquier tipo de temática y de reflexión orgásmica. Otra cosa, perdonadme muchas veces si no atiendo las preguntas de ¿qué te parece este o el otro? ¿O qué te parece este o el de más allá? Creo que la temática puede ser mucho más amplia y mucho más fructífera si no nos dedicamos a ese tipo de preguntas que al fin y al cabo no van a aclararle absolutamente nada a nadie, ni tan siquiera a mí, porque no tienen ningún tipo de aporte para la comunidad. Entonces, ¿qué te parece este? ¿Qué te parece el otro? Pues va a ser que no. Y más que nada porque rompen muchísimo la dinámica, también tengo que decirlo, porque cuando me llega una pregunta de estas, me pongo que estamos con una dinámica de explicar cosas y de hablar de determinados temas, llega ese tipo de preguntas y rompen la cosa. Entonces muchas veces por eso ni las leo, pero es básicamente por ese tema, porque ¿qué te parece esta o la otra? A ver, voy a solucionarle yo la vida con decirle me parece bien esta o la otra, si luego se va a ir a otro canal y va a preguntar lo mismo o otra cosa, y va a ser igual. No, creo que por lo menos en este canal estamos para otras cosas y estamos en otras cosas antes que estar esta o la otra. Me parece también como que es un juego un tanto infantil. Entonces, por eso no, más que nada, prefiero no entrar en esas lides. Bueno, saludicos. Venga, vamos allá, que no lo he puesto en pantalla y esto siempre es bueno. Jackman, muy buenas. Dionisio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jennifer? Que ya te he saludado antes, pero no te he puesto en pantalla. Kevin, buenas noches. King, muy buenas noches. Elinor, muy buenas noches, ¿qué tal? Jack Canor, buenas noches. José Manuel Ramírez, buenas noches, ¿qué tal? Morelito, que es Jennifer. Morelito es Jennifer. Estrella, buenas noches. Eddie Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Goku, ¿qué pasa, campeón? Buenas noches. Muchas gracias por estar ahí tan activo dentro del canal escribiendo comentarios. Se agradecen un montón. Diego, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdonadme, es que estoy así como un poco agarraete. Al final me voy a resfriar y todo. Bueno, veamos el tema principal y básico, que puede parecer que puede ser una cosa así como muy tal y no. Resulta que después de un montonazo de conversaciones con Revlon y Elizabeth Arden, las dos divisiones, Britney Spears Parfums se desvincula por completo de estas dos firmas, sobre todo de Revlon, que es la matriz,
cosa que ya me extrañaba a mí muy mucho que no hubiese pasado después de todo el tinglao que han tenido de problemas financieros dentro de Revlon con, en fin, ERES, ERTES y cosas de estas, no, pero que iban a cerrar posiblemente porque para quitarse la deuda y todo el follón, pues sí, también. El caso es que, y cuidado porque Revlon al parecer va mejorando los datos financieros, pero la empresa de Britney Spears Fragrance ha decidido salir zumbando de allí y ahora se ha ido con Give Back Beauty, que es una empresa italiana con la cual han estado a trifurca, porque realmente aquí se ha liado muy parda, porque al parecer Revlon denunció a Britney Spears, también a Give Back Beauty, porque querían largarse de la licencia. Entonces al final han llegado a una serie de acuerdos económicos. No se ha dicho por cuánto ha sido el valor de tú me quitas la denuncia y yo te pago tanto, pero el caso, fijaros si la empresa de Britney Spears Fragrance da pasta, que han preferido pagar para salir zumbando de allí. Yo no sé aquí si Britney tendrá algo que ver o se lo lleva todavía todo el padre. No sé si ha salido el juicio con el padre porque ella tiene demandado al padre porque se quedó presuntamente con un montonazo de pasta de todo lo que ha ido ganando y se lo ha ido fundiendo el tío, presuntamente. Entonces no sé al final cómo estará el tema este de los juicios, los juzgados y todo el follón, pero en principio, ahora mismo la cosa está así y el tema está en que efectivamente es una empresa italiana. Bueno, pues esta empresa italiana no solamente lleva lo que es Britney Spears, sino que tiene también los perfumes de Zegna, es la que hace también los perfumes de Tommy Hilfiger, Blake Brown, y además también se encarga de hacer toda la distribución de Ralph Lauren, Maison Margiela en Italia, entre otras. También produce las de Trussardi y las fragancias de Laura Biagiotti también las produce. Es un grupo gigante, es un grupo muy potente de perfumería. Quizás no es muy conocido, evidentemente, porque siempre tenemos los reseñadores en la boca, los mismos de siempre, pero hay otros. Tampoco es que haya muchos más, pero con firmas así de potentes está este y es a tener en cuenta. No va a haber ningún tipo de problema con respecto a lo que son las formulaciones, ni absolutamente nada con respecto a diseños. En principio no van a hacer cambios, pero esto ya ahora lo desarrollo yo. Porque han comprado absolutamente todo. Se han marcado un L'Oréal y han dicho que L'Oréal lo hizo con Puig, quiero los diseños, queremos llevarnos no solamente los diseños de las botellas, sino también la formulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí exactamente igual. Se lo han llevado todo. Previo pago, claro, y cierre con contrato. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues va a pasar lo que siempre pasa, que a pesar de que se lleven las fórmulas, que se lleven las botellas, pues con el paso del tiempo y una vez que nos adaptemos a todo, porque entiendo también que habrán comprado el estocaje que tengan de Britney Spears Fragrance, lo han comprado y entonces, mientras que le quede existencias, pues seguiremos con esas. Pero en el momento en que ya no vayan quedando existencias, ya nos van a ir llegando las nuevas. Y las nuevas estoy convencido de que van a llegar con algún tipo de modificación en el diseño. Es algo normal. Pero vuelvo a repetirme, lo que también va a ser normal es que toquen las formulaciones. Así que las formulaciones estarán también tocadísimas y nos tendremos que fastidiar. Y es lo que hay. Tenemos que bailar con la más fea, con la más chunga. Pero la verdad es que está muy bien esto y me parece bien, sobre todo porque Revlon no me queda suficientemente claro qué es lo que pasa con Revlon. Entonces lo dije también en su momento en un directo. Yo decía, Dios mío de mi vida, por el amor de Dios Cristo bendito,
que la empresa de Britney Spears salga corriendo de ahí. ¿Qué hacen Revlon? Porque al final van a pegar un petardazo, las cuentas las tienen fatal, están en quiebra, tuvieron que presentar cuentas a los juzgados, o sea, la cosa súper chunga, y se salvaron in extremis. In extremis se salvaron. Y la Britney ahí en medio con su empresa. Bueno, la Britney o quien sea. Entonces, al final, menos mal que ya han dicho, venga, nos largamos de aquí a tomar viento. Así que por eso digo también se vuelven italianos y se van de viaje a Italia. Pero entiendo que las producciones no serán italianas, o quizás sí, o tengan fábricas allá en Estados Unidos, pero da igual, porque realmente es una empresa que tiene distribución internacional, así que les da igual si producen aquí como allí, porque pueden producir aquí y lo mandan para allá y se acabó. Listo. Tenemos el inconveniente, evidentemente, de que los precios allá no van a ser ni muchísimo menos iguales. Claro, es que no lo van a ser. Los precios que tengan por ahí es que ni por asomo. O sea, irán cambiando, iremos como iremos y así nos irá con ellas. Os leo. Aquí los saludos. Ángel López, muy buenas. Buenas noches, Marcial, ¿qué tal? Muy buenas noches. Narmer, muy buenas noches. Hola, majete. Raúl, buenas noches. ¿Subirá mucho el perfil de Britney? No creo que suba ningún perfil mucho. Lo que pasa que creo que a nivel financiero ellos van a salir ganando. Seguro, estoy convencidísimo. Van a salir ganando. Porque es que con Revlon están muy con la soga al cuello. Es una empresa que tiene demasiados altibajos, que ya ha dado señales de que hasta los más grandes caen. Por eso digo que cuando me pongo a hablar no es baladí el tema. O sea, torres más altas han caído. ¿Quién iba a pensar que Revlon iba a terminar en los juzgados presentando las cuentas por quiebra? ¿Quién iba a pensarlo? Con todo lo que conlleva Revlon, porque Revlon tenía y tiene unas cuantas licencias entre manos muy importantes, Elizabeth Arden entre otras. Lo que pasa es que Elizabeth Arden no sé si realmente las tiene ya propias, como una compañía propia, porque la pudo comprar. Pero cuando di la noticia en su momento de la quiebra, habían un montonazo de licencias que era por contrato para la fabricación de los productos de perfumería, solamente de perfumería. Y yo decía, ¿qué hace esta gente todavía aquí? Claro, esta gente estaba amarradísima por contrato y si la empresa se iba a la quiebra, estaban todavía ahí enganchados y no podían salir corriendo. Era imposible que pudieran salir corriendo de allí. Ojalá y lo hubiesen hecho en ese momento y hubiesen salvado más el tipo y supongo que las finanzas también. Al fin y al cabo, cuando depende también de cómo hayan firmado, de qué sea lo que han firmado y qué es lo que hay en esos contratos. Pero evidentemente los porcentajes de venta se tienen que llevar algo. Pero si la empresa que en la que estás con la licencia da en quiebra, que era lo que le pasó a Revlon, dime tú a mí qué dinero te va a dar a ti. Encima te tiene engatillado o engatillada y no te puedes ir por contrato, a no ser que sueltes un montonazo de pasta encima de la mesa y te puedas largar. Y encima les ha costado soltar un montonazo de pasta encima de la mesa que no se ha hecho público. Lo mismo que tampoco se ha hecho público cuál es el contrato que acaban de firmar con la empresa italiana. No se ha hecho público tampoco, eso es ultra mega secreto en principio, ya igual con el tiempo uno se entera de todo y salen los datos. Es cuestión de tiempo. Pero que empresas tan potentes como hay ahí sigan por narices, ostras, es que yo estaría temblando. Y además que la Britney vende un montonazo de perfumes porque además son perfumes que están muy bien hechos. Muy bien hechos, unos perfumes con una altísima calidad, de verdad, lo digo en serio, ¿eh? Y decías, ¿qué hacen aquí? Bueno, pues ¿qué hacen aquí? Pues resulta que ya se han largado. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Se va a hacer efectivo el año que viene ya con la presentación de un nuevo perfume de Britney Spears. O sea, hasta el 2026 no tenemos perfume nuevo de Britney. Entiendo que van a ir quemando todo lo que ha salido, todo lo que tienen en producción, todo lo que han comprado
van a ir vendiéndolo y con las mismas. En el 2026 saldrá un nuevo perfume y a mí me encantaría por lo menos verla a ella haciendo el spot publicitario de todo el tema, pues también sería indicativo de que la empresa ella todavía sigue pilotando y no el papaíto que la ha dejado hecha polvo. Entre otras cosas. Os leo. No sé cómo vamos de likes. A ver cómo vamos de likes. 35 likes, 78 personas, pero qué tristeza la vuestra. Voy a beber agua porque está dando una garraspera que alucino. Me está dando una garraspera importante. Bien. No suben, ¿eh? Es que no suben. Es que no hay manera de que suban los likes. Está aquí todo el mundo apalancado y nadie da el like. El like, a ver, mirad. Como digo en los vídeos, los likes son gratis. Las suscripciones son gratis. La activación de la campanita es gratis. Si queréis soltar pasta es con los superchats y los super stickers aquí en el directo. Todo lo demás es absolutamente gratis. Gratis. Ya está, no hay más, ¿vale? Así que si queréis darle al like, que me parece un poco absurdo, porque por lo menos es tener el detalle con el canal y posicionar el directo. Claro, es que si no, no se posiciona el directo. Y aquí hay gente suficiente como para medio posicionar un poquito el directo, solo un poquito. Claro, yo entiendo que la gente mañana trabaje todas estas cosas, que es un día, que es un lunes, que es complicado, pero bueno, ahí vamos. Bueno, más temitas. Eurofragance que anuncia cambios en su organigrama con el nombramiento de un nuevo CEO. Bueno, así que Eurofragance nos va a dar ahí otra más. Dice que la compañía... Bueno, cuidado, que estos son los que fabrican por todos lados, ¿eh? Míralos, qué monos ellos todos. La compañía española Eurofragance promueve a Joan Pérez Jiménez, el actual Chief Market Officer de la empresa, al puesto de consejero delegado, CEO, que tomará posesión en el nuevo cargo el 1 de enero del 2026, o sea, el año que viene, y ya teniendo en cuenta que como estamos en marzo, o sea que nada. Sucediendo hace nada que era Navidad, Dios mío, nos vamos a montar en la Semana Santa, listo, ya, papeles. Sucediendo a Laurent Mercier, que fue el que realmente posicionó la compañía a nivel internacional. Este último ocupa este cargo desde el 2018 y seguirá al frente de Eurofragance hasta el 31 de diciembre del 2025, antes de asumir el nuevo papel en el Consejo de Administración. Vale, ¿hay algo más? Vale, voy a leer la parte final del artículo y nos dicen que la empresa está presente en 5 continentes y tienen producción tanto en España como en Singapur y México. Y en... allá, ya sabéis. Dice que están facturando aproximadamente unos 146 millones de euros, un 20% más que el año anterior. Así que felicidades a Eurofragance y que todo vaya bien y siempre adelante con sus perfumicos árabes, que es donde realmente ellos tienen el punch potente y la pasta. Hombre Marcos, muy buenas, muchísimas gracias por ese super chat. Ole, 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 mi crío, ¿qué me dices por aquí? Estás de un poco de bajón por motivos personales, pues qué mejor que estés aquí con el Orgaz para animarte un poco. Dice, ¿qué tal están las fragancias de la Ligue? Espectaculares. Actualmente a mí me gusta la White. Luego la Barberries for Men no la encuentro y en general no sé cuál tener. Las Barberries creo que está descatalogada, me parece, pero sí que hay. Mírate en Brasti o en Notino, tiene que estar, ¿eh? En Brasti o en Notino debería de estar, ¿eh? Por eso la gente siempre tiene stockaje, no sé cómo se lo monta, pero siempre tiene stock. Así que mírate por Brasti o por Notino o en Deluxe, que son perfumes que son eau de toilette fáciles de conseguir, que son baratos y en principio
hay garantías de que estén bien. Ya me entendéis por dónde voy. Así que echéis mano a Deluxe, a Notino. Para esas cosas sí. Deluxe, Notino y Brasti, y búscatelas ahí porque seguro que la tienes. Segurísimo. Yo tengo que comprármela, ¿eh? Yo se me ha terminado, no tengo y tengo que lo que pasa es que, claro, volvemos a las mismas. Quiero tenerla porque además es un perfume que gasto, pero con todo lo que tengo como para ponerme a comprar. No. Si la quitan, pues mira, qué pena, la han quitado, pero que yo creo que en cualquiera de las tres, en Deluxe, en Brasti o en Notino, la deberías de tener en principio. Y muchísimas gracias, hermoso, por ese super chat. ¡Ole ahí! Ha roto la maldición de los directos sin una aportación económica. Muchísimas gracias, Bonico. Narmer, ¿qué cerca tengo la central de Eurofragance? Voy a enviarles un currículum a ver si suena la flauta. Pues ellos publican, para quien quiera saberlo, ellos publican en LinkedIn las ofertas de trabajo. Así que, opción 1, te acercas. Lo que pasa que, bueno, sí, puedes poner los huesos bien a las gentes de Eurofragance, pero que te acercas y dejas el currículum, o lo haces por internet, que es lo más impersonal del universo, y entonces ya para que te contesten es lo más complicado también del mundo. Pero bueno, puedes hacer las dos cosas. Lo dejas físico y, por otro lado, puedes meterte por LinkedIn, creo que es LinkedIn. En LinkedIn publican, Eurofragance está publicando siempre las ofertas de empleo. No es que estén continuamente, pero la verdad es que tienen un montonazo de vez en cuando lanzan ofertas de trabajo así, en plan, venga, vamos, que necesitamos gente. Así que ahí lo tienes. Tienes opción A, opción B y las dos opciones. Haces la una y haces la otra y ya está. Te aprovechas y venga, ala. Oye, igual te cogen, hijo mío de mi vida. Qué suerte. Luego me mandas los perfumes. Mira, Javier, han sacado esto. Toma, te lo cojo, te lo mando. Y me mandas ahí viales o me mandas la botella. Mira, qué cosa más chula he hecho Eurofragance. Y yo lo saco ahí. Mirar, qué cosa más linda, más bonita, más resalada. No, no va a pasar. Te olvidarás de mí. Esto es lo que decías antes con respecto a lo de mandar el currículum. Bueno, porque cada uno siempre nos cansamos de estar trabajando en lo mismo y tenemos que cambiar de aires. Si se cambia, sí, es para bien, porque por cambiar para mal, más vale estarse quieto, porque para cambiar para mal es mejor estarse en el sitio. A ver, más cosas que tenía que comentaros de perfumería. Lo que pasa que estos artículos estoy de memoria, ¿sabéis? Ay, Dios mío, ¿dónde está? Esto era de Eurofragance, pero lo que he encontrado antes no sé dónde lo he leído. Si es que el problema es que no sé dónde lo he visto. No me acuerdo dónde está esa noticia, porque la verdad que estaba bien. Era digna de comentarse, pero no me acuerdo en qué página web ha sido. A ver si la encuentro, aunque sea de refilón. Aquí está. Ya la he encontrado. Ya está. Vale, sí, ya está. Ya es que digo, ¿dónde está esa noticia? Porque me estaba acordando de la noticia, digo, pero es que no sé dónde está. Ya la he encontrado. Mirad, chicos, Richmond, que es también la empresa de Van Cleef & Arpels, de Cartier, si mal no recuerdo también está dentro de Richmond, que está Montblanc. Vale, pues esta empresa funciona de la siguiente manera. Se marca un channel, básicamente. Es decir, ellos son los propietarios de las formulaciones y de absolutamente todo, y les dan la licencia a un fabricante, pero ellos tienen el control de lo que sale. ¿Por qué? Pues porque dentro de su propia empresa de Richmond, así como en Chanel, tienen la división beauty que es de ellos, pero no para producir, sino para desarrollar. Esta gente, al final, lo que hace es mandamos los desarrollos y los fabrican. Exactamente lo mismo que puede hacer Chanel. Los cogen, los mandan, desarrolla el Paul Gué, hijo, padre, quien sea, desarrolla el Chanel en curso, y allá en lo que es Interparfums se lo hacen, porque Richmond les fabrica Interparfums y la dinámica es la misma.
como tienen la división beauty dentro de la empresa, lo que han hecho ha sido que han modificado otra vez de nuevo, pues mueven a gente dentro de las divisiones y cambian cargos. Pero quiero que sepáis, sobre todo, más que nada, el comentaros la noticia no es porque entre un nuevo CEO ni nada de eso, es porque el temita viene dado en que esta gente es como Chanel, tiene la división beauty dentro o cosmética dentro de la firma, desarrollan y lanzan formulación a los fabricantes, que pueden estar perfectamente en licencia, porque pueden estar en licencia, pero todo les pertenece a ellos, en principio y según se comenta en esta fuente. Ay, Dios mío, mi vida, estas noticias así, bueno, es que son un rollo, pero no dejamos de aprender cositas. Así que, pues nada, el señor, ¿cómo se llama este señor? El Nicholas Bosch, director general de Richmond, ha afirmado que la experiencia combinada con Catherine y Luis en la industria y en el grupo, junto con el conocimiento operativo y su experiencia con los directores generales de nuestras casas más grandes, serán un gran activo para nuestro comité ejecutivo senior dentro de la división de cosmética. Pues ya está, tampoco me voy a extender mucho más, pero por lo menos saber, pues estas cosas también yo las aprendo, ¿eh? No os penséis que yo, venga, lo sé todo. No, no lo sé todo, ni muchísimo menos, tampoco pretendo, tampoco lo pretendo, que luego se me olvida. Igual que me llega la inspiración, se me olvida. Y no es plan, no es plan, no es plan, no es plan. A ver, Marquitos, muchísimas gracias. ¿Cómo descatalogado? ¿Cómo lo sabes? ¿Y con la leak qué ha pasado? Que tampoco se ve. No, la leak la leak no los verás, pero la leak se sigue produciendo. No hay ningún problema, ¿eh? Con la leak no tienes ningún problema. Con la leak no tienes ningún problema. No. Veamos, sabía que las líneas más económicas de Burberry, y porque también están con la soga al cuello a nivel financiero, pues eso lo iban a quitar tarde o temprano. O sea, tenerlo claro, las Burberry, esta que lleva la telita por rodeando la botella, la Formel, la Burberry no sé qué, no sé cuántas, las más baraticas, al final desaparecerán porque esta gente caga tan alto, fíjate, están cagando tan alto que al final la mierda les va a caer en la cara y le está salpicando a todo el mundo porque las cuentas no les dan. Entonces están con la soga al cuello, no tienen beneficios, no venden nada, ellos siguen creando cosas para gente que no puede permitir, es que es una barbaridad, es que esto es un disparate, porque no venden, y el caso que estos perfumes más económicos dentro de Burberry desaparecen. Estoy segurísimo, a no ser que algún alma iluminada se dé cuenta de que efectivamente hay que seguir manteniéndolas, pero en principio no hay problema con la leak y estas de Burberry, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo la Formen de Burberry no la he visto, en tienda no la he visto. No la he visto en tienda, las he visto online, pero en tienda, como antes la última me la he comprado yo en Druni. La última Formen de Burberry me la he comprado en Druni. Yo no las he vuelto a ver. Es que no las he vuelto a ver. Han desaparecido de la estantería. Por lo menos a las que yo voy. No está. Entonces hay que morir en compra online. Tenerlo presente porque esto es que esto pasa, y va a pasar. De momento con la leak no hay problema. La leak sigue estando ahí, sigue haciendo sus líneas, sus producciones. Hay algunas cosas que tiene más limitadas y tal. Cambian alguna que otra botella que tengan que cambiar, pero más o menos sigue todo igual. No hay ningún tipo de alteración al respecto. O sea, que no paséis ningún disgusto, que todo sigue como tiene que estar. Te leo, muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias por este nuevo superchat. Dice, ¿qué pasa hoy en día? Casi todo funciona por correo electrónico y ahora a la hora de encontrar trabajo y no puedes preguntar por teléfono. No. no, Marcos, no puedes. No puedes, todo es digital. Yo la verdad es que cada vez que he tenido que he estado dentro del mercado laboral, sigo estando, pero ahora ya como autónomo, nada. Pero lo que estaba comentando, que siempre cuando he encontrado trabajo no por presentarlo físicamente en la empresa, lo he encontrado a través de las plataformas estas de empleo. Es verdad. El trabajo siempre lo he encontrado
en las plataformas de empleo, en el InfoJobs y en el Monster, y ha sido ahí donde yo he encontrado trabajo, en el LinkedIn, por LinkedIn también. Cuando he tenido que buscar trabajo, lo he encontrado siempre por plataforma, desde hace ya un montonazo de años. Esto de ir a la empresa a entregar el currículum, como dicen Armer, la verdad es que yo creo que llevo siglos sin hacerlo, siglos sin hacerlo. O sea, llevo muchísimos años, desde que ya se afianzó el tema digital, muchísimos años entregándolo vía online, sobre todo por plataformas de empleo. Por plataformas de empleo, yo creo que poquita gente es la que ya entrega físico el currículum. No sé, o sea, cada cual se las busca, ¿no? Pero que, bueno, también te digo una cosa, lo mismo que en una época de esplendor de todas estas plataformas, cuando me he metido a mirar qué era lo que había por todas estas plataformas, la cosa ha bajado un montonazo, pero una barbaridad, o sea, no son ni lo que fueron, ni la sombra de lo que fueron, Los trabajos que están publicando ahí son trabajos de mierda asquerosos, En las plataformas estas de empleo, lo que se ve son trabajos de mierda asquerosos, pero asquerosos, Y con unas condiciones que dan ganas de salir corriendo. Estoy muy desvinculado del tema, pero cuando me he metido, ya hace tiempo, me he quedado flipando de la porquería de trabajos que están rulando por ahí. O sea, es que no tenían nada que ver con lo que había antes, pero nada que ver. Igual ahora es el momento de entregarlo físico ahí en mano, o que te hagan rellenar el papelote allí en la puerta de la recepción de la empresa. Pero ya os digo yo, o que te den el papel para rellenarlo y luego entregarlo. Muy malamente, Yo de verdad, cuando me he puesto a mirar lo que había en los trabajos, digo, wow, madre mía, la cosa está chunga, pero unos trabajos de estos de comerciales, de estar ahí. Pues, mira, ¿quieres trabajar de comercial? Pues tienes que poner tu coche, tienes que poner tu vida, tienes que poner tu seguro, tienes que poner... Digo, ¿pero esto qué es lo que es? ¿A dónde vas tú? ¿Te quieres que te lo ponga yo todo? ¿Te toma mi sangre? Bébetela. Venga, hombre, por Dios. Muy mal, muy mal, Muy mal, pero bueno, en fin, que volviendo al tema, supongo que lo suyo será coger y ponerse a entregar currículums. Claro, porque cuando he visto algo online, fatal. Y lo que hay, sí que es cierto que LinkedIn está bien para la gente que está buscando ya trabajos de determinado nivel. Trabajos de determinado nivel, LinkedIn está muy bien. Muy bien. Pero, como te metas en las plataformas que ya he dicho antes, los trabajos que aparecen ahí publicados dan ganas de coger y salir corriendo y decir, pero bueno, ¿esto qué es lo que es? Te pones a leer los requisitos que te piden y dices, ¿tú me quieres a mí chupar la sangre directamente? Anda ya. No, ni hablar del peluquín. Sigo leyéndoos. Y muchas gracias. Dice, algo así, si me pillan en la empresa algún día antes de llegar a gracias, hombre, mejor mándame botellas, ay, a tope. Cada vez hay marcas que solo ves disponibles las que se están publicando, el resto casi no existen. Es que no entiendo muy bien lo que me estás diciendo, Jack, por eso no te entiendo el contexto. No entiendo el contexto de la frase, que es lo que me pasa. A ver, lo que no se ve no existe. Hola Ezequiel, Bonico, muy buenas noches, ¿qué tal? Ya aprovecho, Ezequiel aquí saludando a todo el mundo, pobretico mío, hay que saludar a mi Ezequiel, hombre, que no se pierde una. Gracias, Bonico. Jack, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo que iba diciendo, nunca mejor dicho. Lo que no se ve no existe. Lo que no se ve no existe. Entonces, al final, siempre estamos con el mismo rollo. A, B, C. Y es lo que tienes. Pero es que para ver lo que no ves, te tienes que meter ya online, hablando del tema de internet, y jugártela comprando a ciegas. Porque muchas veces el recurso que puede haber con los Discovery Set no es tampoco. Porque hay muchas empresas, el otro día, no me acuerdo, estaba hablando con Soren, nos metimos a ver una empresa, una productora de perfumería, y mucho perfume, pero no tenían Discovery Set.
tenías que morir gastándote la pasta que costaban, bueno, la pasta, entre comillas lo de pasta, porque ahora mismo todo perfume supera los 100 euros, pero no tenían Discovery. Entonces, comprar es perfumería nicho, pero no hago así, es perfumería nicho. Tener que coger y comprarte algo a ciegas, te la estás jugando de pleno al 15, a no ser que efectivamente vivas en una ciudad grande, como puede ser Madrid y Barcelona, que tienen suficientes perfumerías y suficiente de todo para tener una oferta interesante y donde escoger, y entonces poder acercarte y probar por lo menos ese perfume que te ha llamado la atención. Pero es que viviendo en el culo del mundo, pues lo tienes chungo. Porque es que te la tienes que jugar al 15 y decir, venga, voy a ir a por esta y me la cojo y me la compro. Lo que no se ve no existe y tienes que jugártela porque es que no te queda otra. Es que no te queda otra. Y el mercado está así. Y el mercado pertenece ahora mismo a las más potentes. Porque las otras empresas, muchas de ellas, ni tan siquiera, es cierto y no sé por qué, pero ni tan siquiera se plantean, muchas de las empresas nicho, por ejemplo, no se plantean ni tan siquiera la difusión en redes. Hay muchísimas que nos podemos pensar que a lo mejor pueden tener difusión en redes, que se publicitan en redes y no se publicitan en redes. Lo que hacen realmente es que pueden poner una fotografía de algún producto determinado, pero realmente lo que sí que hacen es utilizar a los influencers de cualquier plataforma para darse promoción en los productos. Pero ellos realmente promocionarse como empresa, poquitas, ¿eh? O sea, no pocas, hay muchas, porque hay muchas empresas de perfumería, pero que es más bien, en lo que he estado chequeando, hay más que no se dan una difusión real a tope de lo que es la promoción de sus productos y prefieren tener su nicho, su rollito tranquilo, que igual es por plena capacidad de producción. Si no tienen capacidad de producir a lo bestia, dices, ¿para qué voy a expandir demasiado? Pero bueno, al fin y al cabo esto es un negocio, la gente quiere vender. Pero que hay algunas empresas que ni tan siquiera se plantean el hecho de salir por ningún sitio. Luego tienes que ponerte tú a investigar a ver por dónde narices están. El ejemplo está que cuando me pongo muy en serio a sacar perfumes nuevos, venga, vamos a ver perfumes nuevos, y salen una cantidad de empresas que yo ni conozco de perfumería, que luego te pones a ver en el Instagram, en el X o donde sea, y es que no las ves. Luego sí que te ves reseñas de esos productos o algún tipo de promoción especial de alguien con la botella que sea medianamente conocido y te dé la cara con productos que yo ni conozco. Pero es cierto, o sea, al final la gente siempre va a lo que tiene cerca, a lo que conoce, a lo que puede palpar y tocar. Es raro que alguien vaya a comprarse un perfume, una persona de vida cotidiana que no tenga nada que ver con el sector y se ponga a comprarse cosas a lo loco por internet sin saber ni lo que está comprando. Muy raro, muy raro, muy raro. Sobre todo la gente de mi edad, yo porque me puedo considerar un afortunado porque siempre he tenido trato con la tecnología, entonces yo esto me lo bebo, pero la gente de mi edad, muchísima gente que no se maneja bien con los ordenadores o lo que sea, que son un poco ceporrines con el tema informático y su vida no gira en torno a esto, ni tan siquiera en torno al móvil, y se van a la tienda y compran lo primero que ven porque mira, conocen el Dolce & Gabbana, prueban los Dolce & Gabbana o prueban las Puig o prueban las que sean, me da igual, y se llevan al final algo de eso y ya está. ¿Qué es lo que estás tocando? Lo que no tocas, pues yo es que además es que considero una locura tener que hacer una compra online comprando cosas que no tienes ni idea, que eres una persona que, vale, te gusta ir perfumado, pero no complicarte la existencia con determinadas cosas que ni conoces. Ay, a mí me gusta mucho la Isemilla que no sé qué. Pues como siempre, porque te has comprado la Isemilla que de toda la vida y es la que vas a estar usando toda tu vida, ¿no? O casi toda tu vida, o hasta que te canses y cambies a otra, pero a otra que conoces y que ves. No tienes ninguna necesidad de estar complicándote la existencia con cosas que dices, bueno, ¿y esto cómo va a oler? Me la voy a jugar, que soy un atrevido. No, no. Te vas a la perfumería y lo compras allí y ya está. Y punto. Es que es verdad, o te vas al Mercadona o te vas a donde sea, al Lidl
o al Aldi a comprártelos, que además hacen unos perfumes súper buenos y baratos. Y la gente no está por tirar la pasta, ¿eh? O sea, es que no. Siempre me pasa lo mismo. Yo no sé, igual es algo de esta zona. La gente está, las mujeres sobre todo, comprando en color, en perfumería, los lineales de perfumería. Se te puede ver a alguien, pero probando. Pero comprando, nada. Eso está vacío. Supongo que saben la lección, tienen la lección aprendida, saben que si compran en tienda le va a salir más caro comprarlo en tienda que comprarlo online. Entonces cogen, van, hacen como yo, se marcan un orgaz. Van a la tienda, lo huelen y con las mismas, pues estás comprando online porque además te ahorras hasta 20 euros te puedes llegar a ahorrar dependiendo del perfume. No es ninguna tontería. Y a ver, nadie está dispuesto a tirar casi 5.000 pesetas a la basura por comprarlo en una tienda. O 3.000, 15 euros, porque lo que yo me he encontrado más directamente ha sido 15 euros de diferencia de precio. 15 eurazos. 3.000 pesetas de diferencia de precio de una tienda a otro. En la misma línea, o sea, en Druni. ¿Qué dices? No, hombre, no. No. Luego hay otros que tienen pues una diferencia de precio menor, pero la diferencia está. No tienes ganas de complicarte la existencia de esa manera y menos perder tu dinero. Os leo. Muchas gracias, Beoleo, muchísimas gracias. Goku, está la cosa como para tirar cohetes. No, la cosa no está para tirar cohetes, ¿eh? Para nada. Siempre es gente comprando color, maquillaje, mucha niña comprando sus maquillajes y sus cosas. Y barato. La gente que tiene un poco más de capacidad, evidentemente, pues se va a lo más caro. Vale, de acuerdo. ¿Pero perfumes? Nope. Mañana es día de mercadillo aquí en la City y os puedo garantizar que mañana va a haber cola en la zona de la perfumería, la gente haciendo cola para comprar perfumes en el mercadillo, ¿eh? A comprarse sus dupes, pero con cola. Gente con cola que tienes que tomar la vez y todo para llevártelo de garrafa a arrastrar en el suelo. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Y esto es una realidad máxima. ¡Ay! Es que la gente del perfume, estamos en las perfumerías y compramos Sonle, ¿qué tal? El público, la gente de la calle, compra dupes a saco en los mercadillos y en tiendas de dupes. Que a mí me invitaron a la inauguración de una, que tengo vídeo grabado y todo. A ver si un día cojo y lo monto, porque lo tengo grabado. La tienda es una pasada, está en Cartagena y es una pasada. Porque además está hecha con muchísimo gusto, pero venden dupes. Y son dupes, pero parece eso una tienda de perfumería nicho, ¿eh? Es acojonante cómo se lo han montado. A ver si me cojo y puedo hacer un vídeo o algo al respecto, porque es flipante, ¿eh? Qué chulo que está aquello. El caso es que, y como iba diciendo, la peña va por dupes. O sea, ¿alguien le puede caber todavía tener algún tipo de duda al respecto? Cuando yo salgo de casa, paso por el mercadillo y veo la gente haciendo cola y hay por lo menos 3 puntos de venta de dupes, ¿eh? De estos que coges, llegas, quiero ponme un cuarto de kilo de Dolce & Gabbana. Te coge la garrafica, chun chun, te llena tu botellica de 50 mililitros o de 100, pagas tus 8 euros, si es que son 8, que no es el precio tampoco, pero más o menos va costando eso. 8 o 10 euros y te llevas una botella llena hasta las trancas de un dupe. Y eso es lo que se está vendiendo. ¿Que yo no lo recomiendo? Pues ya lo sabéis que no, porque yo eso no sé ni dónde viene, ni dónde va, ni nada de nada. Entiendo que las inspecciones sanitarias las tiene, pero claro, sabemos cómo es un producto cosmético que se supone que además en las tiendas no puedes ni desprecintarlo porque es manipulación. Y aquí se está vendiendo un producto cosmético manipulado. Te lo sacan de un sitio para verterlo a otro y lo tienen en el suelo, en garrafones. No sé.
Aquí cada uno pues mira por donde más le interesa, pero es que esto es así. Y la gente haciendo cola para llevárselo. ¿Vosotros pensáis que todo ese mogollón de gente, ese mogollón de gente se va a meter en un Truni, en un Arenal o en cualquier otro sitio a comprarse un perfume? No, entran, lo huelen, dice, este me encanta, a ver si luego el martes está en el mercadillo y me traen el dupe. Y se lo cogen y se lo compran. Y luego, pues claro, pues el mundo de las apariencias. Van por la calle, ¡ay, qué rico que huele, nena! ¿Qué llevas? ¡Ay, pues me lo compro en el mercado! No, no te van a decir eso. No, no lo flipéis. Pues llevo la Emperatrice, ya que estamos, de Dolce & Gabbana. Ya que estamos. La número 3, mentira. Llevas el dupe que te has comprado en el mercadillo. Y es la máxima. Y ya está, porque la gente va a ahorrarse la pasta, quiere oler bien y punto. Y seguramente no he hecho ningún dupe nunca, tendría que planteármelo. Comprar unas cuantas botellicas. No, pero si lo compro me voy a ir a la tienda de Cartagena. Lo compraré, el dupe no lo compraré en el mercadillo, lo compraré en la tienda de Cartagena. A ver si saco algún shot o algo, algún reel o algo en el Instagram. A ver si lo saco, porque vais a flipar. Os vais a caer de culo como está que yo he montado. Es flipante, ¿eh? Es flipante. Qué bonito que lo tienen. El caso, y aquí generando hype, es verdad, es que me invitaron a la inauguración de la tienda y yo al final lo dejé porque estaba esta Navidad tan sumamente liado de trabajo que no pude hacerlo. Entonces voy a ver si te saco tiempo, hago un vídeo y no gano un duro, que a mí ni me han pagado ni me han regalado nada. Simplemente me invitaron a la inauguración, me llamó mucho la curiosidad a tope, la curiosidad mató al gato y cuando vi aquello casi me caigo de culo de lo bien presentado que está todo. O sea, que no os penséis que es una tienda normal. Es que parece una tienda nicho, os lo juro, parece una tienda nicho. Parece una puñetera tienda nicho. Es espectacular. El caso es que voy a ver si hago el vídeo y me gustaría ver si puedo hacer la reseña de algún perfume de la tienda, aunque sean pues de 3 perfumicos y tal, y os hago la reseña de esos 3 perfumicos. Pero bueno, que no os hagáis más pajarracas, ¿eh? La gente está en lo que está, que es en ahorrar y no tirar la pasta. Y teniendo la opción de poder gastarte 8 eurazos, es que no sé lo que valen, 9 en un dupe, pues te compras el dupe. Y ni perfumería árabe ni árabe. El futuro está en los mercadillos, que lo sepáis. Viendo las colas que se forman aquí en mi city, el futuro está en el mercadillo. Ni los árabes tan siquiera. Me dan ganas a mí de montar hasta un puestecico. Fíjate lo que te digo. Yo me voy a meter a productor de dupes. Voy a empezar a hacer dupes por todos lados. Trae cuenta. Si te garantizas que el producto que tienes es bueno, como punto de negocio, área de negocio, lo que pasa es que, claro, ahora mismo, por ejemplo, aquí, en mi ciudad, creo que son 3. Hay uno, otro en medio y otro más para allá. Hay 3 que yo controle, ¿eh? Que puede haber algún otro, pues posiblemente. Pero en principio hay 3. Y esto se vende. Lo que pasa es que, claro, hay que sacar muchísima botella para estar sacando. Pero es que en uno de los puestos, que es el más top de venta, hay de 3 a 4 personas vendiendo perfumes, ¿eh? De 3 a 4 personas, dependiendo del día, ahí te encuentras un día 3 vendiendo ahí sin parar o 4. Ojito, ¿eh? Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Y venga a llenar botellas, y venga a llenar botellas. Esto no es ninguna fantasía, ¿eh? Esto es una realidad. A nada que si os pasa lo mismo en vuestras ciudades, en los mercadillos, vais a encontrar que hay un montonazo de gente comprando dupes. Pero saco. Increíble, increíble. Pero cierto. Os leo. José Rubén dice: lo que no se exhibe no se vende. Eso es así. Por eso entiendo que Jack era lo que quería decir con eso. Ahora Jack decía: me refiero a que entienda lo que no está en campaña publicitaria no existe para ellos. 3 o 4 y sus Frankenstein. No, lo que no está en campaña no. O sea, ellos... Dejadme, voy a beber agua porque ya empezamos con que me falla. Aquí, Jack.
Me refiero a que entienda lo que no está en campaña publicitaria no existe para ellos. Si es que no... campaña publicitaria, las campañas publicitarias vienen dadas por las novedades, básicamente. O porque empiezan a lanzar campaña en televisión o en redes. Yo la verdad que no me entero mucho del tema de las redes porque empiezo a hacer, cada vez que me salta publicidad empiezo a hacer scroll y paso de eso. Pero cuando tú vas a la tienda siempre te encuentras los pantallones estos de cartón en la entrada normalmente, con la fotografía de también en los escaparates de promoción. Ahora mismo estaban promocionando Valentino y había algo más también en promoción, no me acuerdo lo que era, pero estaba sí, la Dolce & Gabbana nueva para hombre. El cartelón estaba puesto en la entrada del Dolce & Gabbana nuevo para hombre y las de Valentino, la nueva Valentino, pero no la nueva Valentino esta que tiene un nombre raro que ahora mismo ni me acuerdo porque esa no es, está la anterior en promoción. La nueva todavía no ha llegado aquí a la tienda, así que habrá que esperar. No ha llegado, o sea, es que he estado también en Cartagena y no la he visto. Entiendo que ya llegará, me está dando un calor que me estoy muriendo. Estoy sudando como un pollo. Eso es lo que se está promocionando. Las demás están, como siempre, todas ahí en las estanterías, sin ningún tipo de nada. Las chicas tienen lo nuevo, siempre tienen los testers de algo nuevo que van seleccionando, lo tienen en el mostrador y lo ofrecen para probar. Esto también lo hacen. Tienen el tester de algo nuevo, desde la empresa les dicen, pues tienes que tener esto en el mostrador para ir ofreciéndolo a la gente que lo pruebe. Vale, pero... es que, ¿sabes lo que pasa? Lo que a mí me sucede al respecto es que cuando voy a entrar a la tienda o a cualquier tienda, no me fijo en las promociones. Yo no me fijo, o sea, entiendo que puede llamarte mucho la atención, pero al final te cansas de estar viendo siempre el mismo tipo de publicidad porque no son llamativas, porque son siempre los cartones estos gigantes que te ponen en los escaparates y no hay nada realmente llamativo. No son llamativos, ¿eh? Es una publicidad completamente plana. Los tienen porque los tienen, entiendo, pero yo es que no me llama la atención nada en absoluto. Nada. O sea, es algo como que se me pierde por completo. Pierde el interés. O sea, voy andando y es que ni me fijo en el escaparate, porque como son cartones, no hay nada bonito, no hay publicidad bonita. Sí, hay un chico que puede ser muy guapo, una chica que puede ser muy guapa. Vale, de acuerdo, pero no me llama la atención mirar una fotografía, la verdad. Prefiero verla en carne y hueso, no hay que la carne. Pero no me llama la atención. Entonces directamente voy a lo que voy, paso y no me fijo en... No, la publicidad también al respecto de lo que es los anuncios de perfumería ha evolucionado tanto, pero tanto para mal. Es completamente insulsa. No transmite nada. Nada. Cero. ¿Por qué? Pues nos encontramos a lo mejor el rollo de la Invictus. Mucho CGI, mucho rollo Mad Max, pero ya no se hace esa publicidad delicada. Bueno, vamos a ver, cuidado porque en los 80 eran heavy metal, los 80 eran desnudos y había pechotes por todos lados y había penes y había de todo, es que salían, es que se veía. A nada que pararas el fotograma veías a todo el mundo retratado de los modelos. Pero dejando eso, cuando se hacía publicidad de calidad real, que transmitía cosas de verdad, pero ahora mismo yo me veo el anuncio de la King de Dolce & Gabbana, es que las tengo aquí, y no me dicen absolutamente nada. El guión es malísimo, no me transmiten. Son cosas absolutamente insulsas y superficiales, no son bonitos. Yo me acuerdo de los anuncios de Tresor, de Lancôme, han sido siempre increíbles. A mí el que más me marcó quizás, aparte de Isabella Rossellini, que estaba hecho un bomboncico por aquella época, a pesar de sus 30 y tantos, casi 40 años de la época, que estaba espectacular. Inés Sastre en la publicidad. Inés Sastre, la tía, abre la boca y tiene voz de camionero, porque tiene la voz súper rasgada y fuma como un camionero, o fumaba, así que tiene la voz rota. Pero da igual, esa tía transmitía un montonazo en la publicidad.
era modelo publicitaria, pero no era de televisión, para televisión. Te llegaba el mensaje con ella. A mí me llegó mucho, es en el que sale andando encima cruzando una fuente de lado a lado para llegar al tipo y darle un abrazo, no sé qué, quedarse mirando, y a mí eso me molaba un montonazo, y ese tipo de publicidad pues ya no se lleva. Ahora se lleva la cosa como más directa, más insulsa, y es que no me transmiten nada. Si escuchéis los guiones, a ver, cuando sale en Dolce & Gabbana también, la fiesta esta, que salen ahí como en una fiesta, que sale la de Juego de Tronos, la actriz de Juego de Tronos ahí tocando la pandereta, cantando y riéndose. Pues qué guay, ¿no? Pero ¿qué tiene ese anuncio al final de atractivo para que yo me vaya a comprar esa fragancia? No tiene absolutamente nada. O sea, no le encuentro nada. No le encuentro ni sutileza. No le encuentro la diversión. Veo un montonazo de borrachos cantando. Italianos. Bueno, supuestamente italianos porque ya no, ella es británica. Tal y como está evolucionando la publicidad, y esto ha cambiado muchísimo, sobre todo el tema del CGI lo ha vuelto todo tan frío, pero tan sumamente frío, que al que lo ve, la verdad es que a mí no me impresiona absolutamente nada. Y como veo unos CGIs que son para salir corriendo, a ver, el anuncio de Chanel con Nicole Kidman, ¿os acordáis de aquello? Pues ahora comparáis el anuncio de Chanel de Nicole Kidman cuando salía con el vestido este de plumas de Lagerfeld, con el último de Scorsese, con el chiquitín este que está saliendo con la Jenner, que no me acuerdo ni de cómo se llama el pistola este, el Rasputín este, con el Scorsese. ¿Qué anuncio más horripilante de feo? Y me da igual que lo haya hecho Scorsese y que tenga un montonazo de experiencia en la publicidad. Ese spot publicitario no transmite una mierda. Chalamet, es Chalamet. Eso no transmite nada. Bueno, pues ahí hay que tragarse al Chalamet haciendo la tontería que hace en ese anuncio, que es horrible. Y es que es todo así. Estamos en ese feísmo incorporado y en esa falta de sensibilidad, y todo es CGI o todo son guiones ridículos que no hay ni por dónde cogerlos. Y ya está. Os leo. Me alegra, Ezequiel, que te hayas comprado ahí la Flame, que esa es para empotrar. La Flame es empotradora totalmente. Denis, muy buenas, gracias, majetona. Eddie dice, me encantan tus vídeos, me he comprado 3 perfumes que has reseñado y me parecen una maravilla, y ando como una cabra. Hombre, como una cabra, no, que eso es que estás muy loco. No, tranquilo, Edith, tranquilísimo, te apellidas como yo, seremos familia, quién sabe. Dionisio, ¿qué te cuentas? Me estoy poniendo un poco Drac Noir para sacarlo a pasear a Roberto. Te acordarás de esa fragancia. No viene tan mal, tiene su poder aún. Yo la tengo, la Drac Noir, y es que se sigue vendiendo. Tenéis un problema la gente de Argentina, bueno, Argentina no, de América, con la distribución. Se sigue produciendo y salen fragancias nuevas de Drac Noir. Está la Parfum, la no sé qué Intense, o sea, que no está descontinuada, que Drac Noir se sigue produciendo. Que cuando os digan, no, es que no, meteros en la página web. Si aparece es que se sigue produciendo, es que está en las tiendas, y hace, no sé, el año pasado o el anterior sacaron perfume nuevo, o sea que cuidado con Drac Noir de Guy Lagouche, porque eso se sigue haciendo, se sigue produciendo, se sigue vendiendo. Sí que la habrán cambiado, dejado de cambiar. La que yo tengo ya tiene tiempo y huele potente, huele fuerte, y fue la primera colonia considerada sport dentro de toda esta línea, cuando ya salió la Davidoff, que fue, si mal no recuerdo, fue posterior la Davidoff, pero fue considerada como la primera fragancia sport tal cual, After Gin y tal, y esa fue la Guy Lagouche, la Drac Noir, que tenía un anuncio publicitario, el spot era increíble, estaba súper chulo, Hablando de publicidades, pues bueno, que sepáis que esto se sigue haciendo. Que no os penséis que oye, es que aquí no se ve ya, es que no se encuentra, está descontinuada. No está descontinuada. Hace 1 año, 2 años han sacado una nueva. O
sea, no sé si es la edición Parfum tal, la botella creo que es naranja, o el perfume da la sensación que es naranja, yo creo que será la coloración que tiene la botella, así como ambarada. O sea, que ahí están sacando Frankenstein, se sigue produciendo, seguro. Eso también me lo dijo Martín Cataluña, me lo dijo. Dice, me gusta mucho Drakkar Noir, pero ya no se ve, está descontinuada. No, no está descontinuada. Se sigue produciendo, lo que pasa es que a vosotros no os llega. ¿Por qué? Pues habrá que preguntárselo a la distribuidora, sobre todo, a las empresas y a los gobiernos, que seguramente dicen, pues si quieres que venga para acá ese perfume tendrás que pagar tanto, porque si no, no entra aquí a mi país. Que aquí hay un mafioseo en todos lados que es alucinante. En todos lados digo, estoy globalizando. Dice la complejidad que tiene la doctora Carnoa. Drakkar Noir. Ya te está jugando malas pasadas el traductor. El corrector. Lo mentolado, lo fresco, lo herbal, dulzor suave. Acompaña la fragancia masculina. Qué delicia. Suerte tengo la botella de 200 mililitros. No, yo la que tengo es pequeña. Es la de 30. Me parece 30 o 50 mililitros. Pero con eso me sobra. Porque con todo el mogollón que tengo. Pero nada. Que ya te digo yo que tranquilidad y buenos alimentos. Porque se sigue vendiendo, se sigue produciendo. No te preocupes. Otra cosa que te cueste más conseguirla, pero se sigue, Si tienes un buen proveedor de perfumería, Dionisio, lo puedes pillar seguro. Goku, ¿qué me dices? Así es, yo lo veo, Javier, amigo, por eso te digo que no está la cosa como para ir a tirar cohetes. Claro, te refieres con el tema de las compras, claro que sí, es que es así. Pues el dupe de garrafa sí que habrá que echarlo en la ropa, en la piel ni se me ocurriría. Bueno, ya sabiendo que hay problemas de cutáneos en la familia, mejor no. Que esta es otra de las cosas que quería comentar. A ver, entiendo que hay gente que llega nueva, novísima al canal y que no se entera de nada. Pobreticos míos, pobreticas mías, que no pasa nada, que no es un reproche. Que me están llegando comentarios que me dicen, ay, ¿cómo es esto? Que no me puedo aplicar el perfume en la piel. No, no es recomendable. Nunca lo ha sido. Nunca te estás aplicando un producto químico en piel que además entra en consideraciones de mínimos y máximos para determinados ingredientes que lleva en la formulación. Que además, con esos mínimos o esos máximos, dependiendo de la sustancia que sea, porque da igual, porque cada uno somos un mundo, puede tener una reacción alérgica o no en un individuo. Entonces, por eso digo que lo mejor es aplicarlo siempre en ropa. Hemos visto por la publicidad y por lo que queramos siempre las aplicaciones en splash, bla, a la mano así, bla, 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 por todos lados en el cuerpo, pero no es lo que se debe de hacer. Estamos con ingredientes, productos químicos, procesados, que sí que efectivamente en el caso de los aceites esenciales se procesan, vamos a entrecomillar, se recinan para minimizar los riesgos que pueden tener con los alérgenos. Es el caso de la bergamota. La bergamota lleva una cantidad de alérgenos encima que poquitas personas podrían incluso echarse eso encima sin que les saliera algo, ¿vale? Pero es por la sensibilidad cutánea que puede presentar. Siempre con mínimos y con máximos. Lo he estado diciendo millones de veces. Que no me importa repetirlo en absoluto. Porque además es que está llegando muchísima gente nueva al canal y es normal que yo lo tenga que repetir, que a mí no me cuesta ningún trabajo. Pero por favor, siempre lo digo, los perfumes en la medida de lo posible y en la medida de que nuestra cabezota nos juegue una mala pasada, porque además yo soy el primero que coge esto y hace así, ¡oh! Cuidado, Javier, te vas a echar encima. Claro, porque es que ya lo llevo arrastrando de años y años. Lo que no puede ser en ninguno de los casos es que estés aplicándote un producto químico que a lo mejor te puede hacer a la larga un mal. Porque si te lo estás comprando de primeras firmas, originales, productos, me da igual lo que sea, tenemos la garantía de, en principio, y aunque sea en muy poquita cantidad, llevan protectores solares. Pero en poquita cantidad. Si tú sales a la calle y te vas a un mercadillo a comprarte un perfume, lo más probable es que no lleve nada de eso. No estoy diciendo que los productos empleados sean de mala calidad ni nada de eso, pero seguramente ese protector solar que te estás comprando, que pueda llevar un Dolce & Gabbana, un Chanel, un Dior, me da igual, un Abercrombie & Fitch, ya tirando, un Antonio Banderas,
no los va a llevar. Cuando te dé el sol, va a ser cuando van a venir los problemas y te van a empezar a salir manchas en la piel, con suerte. Con suerte que te salgan manchas en la piel. Porque si soy yo y mirar las manos que tengo con estas manchas, esto es de conducir, ¿eh? Estos son manchas solares de conducir, no son manchas de vejez. Estos son manchas por conducir, que me las tengo que quitar. Pero imaginaros exposición al sol con perfume. Si os echáis perfume en las manos, ¿cómo tendría yo las manos? Y esto yo no me he hecho perfume en las manos, evidentemente, pero solamente de estar conduciendo, pues te da el sol y ya las has cagado. Manchas solares. Simplemente con la exposición de estar conduciendo. Los cristales del coche, el volante y ahí pegándote en las manicas. Tengo las dos, ¿eh? Tengo para dar y regalar. No son por edad, son del sol. De horas y horas de conducción. Claro, como buen comercial que fui. Entonces, por eso digo que no siempre he sido comercial, también tengo que decirlo. Que ojito con esto y que no os apliquéis en la medida de lo posible en piel el perfume. O sea, prefiero que lo engatilléis un par de atomizaciones en el pelo, pero bien lejos, en el pelo, que no se os va a caer, porque también suelen llevar protectores de la piel, no solo de la piel, sino del pelo. Llevan pantenol normalmente o algún producto que también van específicos para el pelo, o sea que hay de todo como en botica, ¿eh? Depende, cada uno mete en su formulación lo que entiende que debe de llevar, pero normalmente lo que sí que llevan, si son buenos productos, llevan protector solar, muy poquito, pero los lleva protector de la barrera de rayo ultravioleta, etcétera. Pero que no os lo apliquéis, ¿eh? Porque al final terminaréis teniendo siempre algún tipo de problema. Si yo los he tenido, si además lo he estado diciendo millones de veces, yo me cojo, me he aplicado perfumería, he estado haciendo el vídeo y me notaba que el cuello me ardía. Pero era por eso, porque claro, empiezo a hacer el show y empiezo placa, a lo mejor me acabo de afeitar y claro, recién afeitado, es que no os ha pasado nunca, recién afeitados, chicos. Hombre, puede haber que algunas chicas se haya afeitado también, pero vamos, recién afeitado, te echas el perfume y se te pone el cuello así de colorado. Es que eso viene gratis, eso no viene gratis. Eso viene porque el perfume que te has echado te está irritando. Tienes la piel súper sensibilizada con el afeitado y con la misma se te pone el cuello que lo flipas pepinillos, porque además te bulle y te arde y te acabas de echar tu perfume y te bulle el cuello. Es que nos ha pasado veces, venga hombre, que me diga que no, no me lo creo. Que me diga que no, no me lo creo. Que no me lo creo. Por eso digo que el perfume siempre a la ropa, en la medida de lo posible. Y si atomicéis, que sea desde lejos, bien lejos. Porque también os digo otra más, que solamente la piel, no es solamente la piel. Todo lo que está vinculado y relacionado con la exposición a las mucosas. Todo lo que sea mucosa, las narices, la boca, los hocicos, los lagrimales y todo esto, con la atomización, podéis tener sensibilidad. Y los ojos se os pueden irritar simplemente porque os caigan determinadas partículas del perfume, en la boca podéis tener cualquier... Es que os pensé que solamente una cosa, no, si puestos así, esto puede ser el final del universo, hay que tener muchísimo cuidado. Es un producto químico y todas las fichas de seguridad que componen cada uno de los ingredientes que lleva un perfume pueden afectar de una forma negativa, la mayoría. Pocos son los que se escapan. El agua. Pocos son los que se escapan de causar cualquier cosa, ¿eh? Pocos son los inocuos, de verdad. Muy poquitos. Todo lo que lleva un perfume lleva una cantidad de porquería que flipáis. ¿Huele divino? Sí. Pero huele divino, pero te puede matar. Estoy exagerándolo y llevándomelo a otro nivel. Pero tener cuidado siempre. Es que ayer y antes de ayer me llegó lo mismo, el mismo comentario. Está puesto en alguno de los vídeos porque no los borro. Pero por eso ya aprovecho y lo explico aquí. La exposición es una exposición de un agente químico. Más tratado, menos tratado, pero las alergias están. Miraros la página web, por ejemplo, de Chanel o cualquier producto de L'Oréal en perfumería. Y hay una serie de consideraciones al respecto porque te dan parte del INCI. No te lo dan completo, pero te dan parte del INCI. Si os metéis en Chanel, por ejemplo, miréis, pincháis en la zona donde pone ingredientes de cualquier perfume de Chanel o de cualquier perfume de Dior. Pincháis en ingredientes. Me parece que esta consideración la tiene Dior. Si mal no recuerdo, Chanel la tiene, te dice el INCI, pero Dior, si mal no recuerdo, repito, te dice que dan el INCI
por si alguna de las personas que esté dispuesta a comprar el perfume tiene o presenta sensibilidad a alguno de los ingredientes mostrados de la formulación del perfume. Miradlo porque está ahí. Si ellos lo ponen, es por algo. Hay por algo, por algo. Luego llega el imbécil del Orgaz, lo dice y la gente se le echa encima como si estuviese aquí contando yo no sé qué cosa estrambótica. Y no es ninguna cosa estrambótica. Lo mismo que también cuando vamos a utilizar determinados cosméticos, es decir, pues yo ahora mismo llevo el skincare aplicado, cuando vamos a utilizar determinados cosméticos, te dice aplicar una pequeña cantidad de producto en piel y ver si presenta cualquier tipo de alergia. Esto pasa en todos. Lo que pasa es que no nos ponemos a leer la letrita pequeña de las cajas, de los cosméticos, de los potingues. Si los leemos, nos ponemos nerviosos, igual no nos echaríamos nada. Pero la sensibilidad cutánea está ahí y la sensibilidad para el tema de las mucosas está. Y una exposición o una sobreexposición a todo esto te puede llevar de cabeza a urgencias. O que te caiga perfume en un ojo, se te ponga el ojo así de hinchado y tengas que salir corriendo a urgencias. ¿Y qué? Y las empresas no tienen la culpa. La culpa la tienes tú, que no te has leído la caja. Todo está en las cajas. Todo. Lo que pasa es que está tan pequeño que se nos pasa. Y somos un poco gandulitos a la hora de tener que ponernos a leer semejante letra que hace falta muchas veces, pues evidentemente una lupa. Pero venir viene en la caja. Con lo cual las empresas hacen así. A no ser que les pongas una denuncia, claro. Vayas a EMS y denuncies que has estado liado con algún tipo de alergia que se ha podido producir por cualquier otro tipo de producto que hayas comprado, sea perfume, sea cosmético, sea lo que sea. Con todos los papeles presentados, certificados, etcétera, etcétera, de tus médicos y de todo lo que hayas tenido que correr. Claro, que las cosas estas se tienen que demostrar. Pero es una máxima. O sea, vuelvo a repetir, la perfumería se aplica en la ropa, no en la piel. Y si no, a los hechos me remito. Os arregléis para poneros guapetones, os afeitáis y luego después lo último de todo, casi lo último, lo penúltimo es echarte el perfume. Y se te pone el cuello así. Rojo como un tomate. Irritado a más no poder. Y ya está. Y es lo que hay. Venga, a ver. Pues el dupe de garrafa sí que habrá que echarlo en la ropa. Sí, esto lo te lo he leído. Hombre Ignacio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bonico? Monse, ¿qué tal? Muy buenas noches. Voy a ir avanzando el directo, voy a ir avanzando. Tranquilidad, que voy leyendo poco a poco. El futuro está en el mercadillo. ¿Tiembla Séfora? Pues sí, Jack. Lo digo en serio. O sea, es que te ves el Druni vacío y los puestos de perfumería de dupes a tope. Por algo es, por algo será. He olido el Boute de Diable de los Liquis Imaginarios. No, Narmer, no lo he leído. No lo he olido. No lo he olido, no lo he olido. Bueno, pero eso lo pasa también con lo mismo con los que se supone que llevan cemento y llevan todas estas cosas así, los concrete y todas estas cosas, ¿no? Narmer dice, la madre que la parió. ¿Cómo ha dejado Barcelona con tanta zona azul, carril bici y Frost? Esto no se cuento de que va, me acabo de perder completamente. Supongo que era por lo de los adoquines. La publicidad de Aguadillo antigua era bellísima. Y la de ahora también está muy chula visualmente, pero no transmite nada. Es que no transmiten nada. Y mirar que la gente que se encarga de hacer la publicidad son actores. Pero yo creo que son muy malos, ¿eh? Son actores malísimos. Me transmitía más el modelo que hacía el antiguo anuncio, el antiguo spot del Aguadillo, que no un actor profesional que gana una pasta brutal, que son multimillonarios. Ya esta gente con una película que graben, si saben manejar bien sus finanzas, son multimillonarios. Esta gente gana muchísimos millones. Me estás fastidiando y diciéndome que un actor profesional no transmite nada en un spot publicitario.
porque es que no transmiten nada. Y luego te llega, o antes te llega, el modelazo haciendo el spot publicitario del Agua di Gio, y es cuando arrasa. Y estos, pues, qué guay saltando desde el acantilado con la ballena. Es muy bonito visualmente, muy bonito, un pedazo de CGI que te cagas. Pero, ¿qué hay ahí? No hay nada, no hay una emoción. Hay una música muy bonita, hay una puesta en escena que está bien, pero no hay una emoción, no transmiten nada, porque tú estás viendo ahí al tío que salta al agua, tú no le ves la cara, no ves absolutamente nada. Son caras completamente gélidas, frías, igual es por el Botox, quién sabe, pero es que no transmiten. Yo veo los anuncios ahora de Agua di Gio y digo, vaya porquería de anuncio. O sea, muy bonito en cuanto a, vale, las saltas del acantilado y todo lo que tú quieras, pero hay que hay. No hay nada a nivel actoral, no transmites absolutamente nada. ¿Que me voy a echar el Agua di Gio y me voy a meter directamente en el agua para que una ballena nade a mi lado? Pues no, va a ser que no. Entre otras cosas estaría contaminando el mar porque me he echado un producto químico y me voy a meter en el mar y voy a matar a todas las algas y todo el plancton y voy a seguramente hasta incluso a envenenar a la pobre ballena que estará alimentándose de krill ahí en medio en el agua y yo con el Agua di Gio bañándome al lado mientras que ella está comiendo krill contaminado por el Agua di Gio. No estoy diciendo ningún disparate. Si analizamos el anuncio, vendría a ser básicamente eso. Muérete ballena, que tu krill está contaminado de un producto químico como es Agua di Gio. O cualquier otro. Cuidado. No lavéis la ropa en el mar porque aparte de que el agua está salada, evidentemente estáis echando productos químicos del detergente y del champú. No os lavéis la cabeza en la playa. ¿Os acordáis cuando la gente se lavaba la cabeza en el mar? Que era una cosa ridícula porque ya ves tú, con todo el salitre del agua lavándote la cabeza. Qué cosa más absurda. Pero bueno, había gente que se lavaba allí en el agua. Yo decía, madre mía, madre mía, madre mía. Pues sí, luego no, esto está prohibidísimo. Bueno, pues ahora ya está permitido echarte perfume y meterte en el agua y matar a una ballena porque estás contagiando a su krill con un perfume que lleves plantificado encima. Una ballena, una foca o lo que sea. En fin. Connor que busca a Jax. Hawas, no lo sé, no sé cómo está ahora mismo la 2025, la verdad es que no tengo ni idea. Ezequiel dice: en Argentina se vende Drakkar Noir. Pues ya está, pues es perfecto. Es que por eso digo que me ha resultado raro, pero yo sé que en Perú, por ejemplo, a Martín no la encuentra, me dijo que no la veía. Pues estuve hablando con él por privado, evidentemente, porque tenemos el teléfono y estuve hablando con él, me preguntó, dice, oye, ¿esto la Drakkar? Digo, la Drakkar se sigue vendiendo, se sigue fabricando y no hay problema. Es que a Perú no llega. Digo, guau, pues te vas a tener que aprovechar un viaje, pasarte, por si te acuerdas, por alguna tienda de estas del aeropuerto, que él ahora mismo estaba de viaje, y comprarte una Drakkar Noir porque se vende. Porque ya está. Pues si no la tienes en Perú, tienes que comprarla por el aeropuerto, porque no te queda otra. Cachondo, ¿qué dice? Dice qué maravilla de Cool Waters Davidoff. Dice, la primera tuve hará 20 años, una pena que la duraría sea tan corta, pero es que con Davidoff hay una historia y todos deberéis de conocerla porque además ya está, lo he comentado otras veces, pero volvemos a las mismas, hay mucha gente que llegáis nuevos. Mirar, el año pasado, es que no sé, ya el espacio-tiempo se me mueve, no sé si fue el año pasado o el anterior, fue el año pasado creo, pero no estoy seguro. Mirar, Davidoff y Coty han renovado la licencia a largo plazo. Me parece que les han dado hasta 20 años. Es una renovación de licencia con Coty por 20 años. Dentro de Davidoff, la nueva CEO tenía órdenes de los de arriba, de los dueños de verdad, porque hay una CEO, pero hay unos dueños de verdad de Davidoff, que dijeron que las Coolwater habían que renovarlas y modernizarlas. Y esas directrices se dieron a Coty para que ellos las ejecutaran. Así que, por eso digo que, y además quedó muy claro en el artículo que estuve leyendo, que
una de las exigencias que daban era renovar la línea Davidoff, renovar la propia Davidoff y hacer una línea de prestige de perfumería dentro de Davidoff, que no sé si se estará haciendo ya o no, que entiendo que sí, pero todo eso entraba dentro del acuerdo de licencia a largo plazo firmada por Davidoff. Ese mismo año se firmó también la de Hugo Boss. Por eso digo que me parece que fue el año pasado, si no el anterior, cuando ambas dos renovaron prácticamente al mismo tiempo. Se han llevado muy poco tiempo. De Davidoff, que fue la primera, a Hugo Boss, se han llevado nada. Y las dos han ampliado contrato con Coty, pero en largo plazo, a plazo largo, a 20 tacos, a 20 años ahí a pasar. Pero es por exigencia del guión. O sea, los propios directivos de Davidoff exigieron a Coty que esa línea había que modificarla. Por eso hicieron la Reborn y todo aquello. Cuando salió la Reborn ya estaban con el tema de los cambios. Ya estaban con las negociaciones y todo el follón y ya ahí lanzaron cambios. Davidoff Coolwater no huele como olía antes. Una cosa muy parecida en cuanto a, vamos a ver, sí, no es ninguna locura lo que voy a decir. La longevidad que tenía Davidoff Coolwater, esa duración que tenía, esa performance que tenía al principio, que era absolutamente brutal, sobre todo en los años 90, que fue cuando salió, se podría equiparar prácticamente a la duración que tenían las Kenzo originales, la Kenzo Pugón. Eso era una barbaridad. O sea, ahora duran, ¿no? Pero la Kenzo, cuando salió al principio, en los 90 también, eso había que echarle de comer aparte. O sea, olvídate de estar, bueno, en la ropa. Mi madre, en aquella época vivía yo con mis padres todavía, se las veía y se las deseaba. Claro, si los 90, si eran los 90, coño, claro, ¿cómo no iba a vivir? Se las veía y se las deseaba para poder quitar el olor de la Kenzo de la ropa. Pero vérselas y deseárselas, Decía, Javier, ¿qué perfume te echas? Y ya no tenía ni idea. En aquel entonces dice, ¿qué te echas que no hay forma de quitar ese olor de la ropa? Dice, es que en el momento que te eches otro perfume, la vas a tener liada porque vas a ir mezclado, vas a hacer layering. Dice, porque es que la ropa te huele un montonazo y además es que estoy lavando la ropa y no se va el olor. Y con la Coolwater de Davidoff pasaba eso también. Era hiper mega potente, muy potente, y es que no se iba el olor de la ropa. Por eso digo que me sirve muy bien para equiparar las dos en cuanto a potencia en aquella época. Y cuidado porque las Kenzo hoy por hoy duran un montón, Gracias a Dios, mediante Louis Vuitton, ahí vais a estar más o menos respetuoso. Pero claro, las fórmulas que hay aquí ahora ya, las de la Katanita, pues son otras. Pero las originales de Kenzo y tal, eso era echártelo y ya, bueno, si no querías ducharte en una semana porque eras un cerdo guarro, con la Kenzo estabas salvado y con la Coolwater también. Y ahora mismo te las echas, te duran unas horas y se van. Hasta luego. Sí que efectivamente te puede aguantar. La Kenzo sí que te dura, pero la Coolwater ya ni te dura ni en la ropa. Es una agüita lavada. Pero antes la potencia de eso era asombroso. Además es que te la echabas, era como muy energizante. Es que esa fragancia era súper energizante. Estaba muy guapa. Muy guapa. Me acuerdo que cuando hicieron una campaña muy agresiva de publicidad con Perdidos. Con uno de los protagonistas de Perdidos, ese que lleva el pelo largo, que luego desapareció, ya no sé lo que es de su vida. ¿Os acordáis que salía anunciando ese cartelón con ese cuerpazo que tenía el cabronazo este, con ese melenón suelto, salía en la playa como andando? Era una captura, evidentemente, del spot publicitario, aquello era impresionante y ahí estuvo zumbando muchísimo tiempo en la campaña. Luego, ya después de esa campaña, vinieron las vacas flacas de Davidoff. Ya empezó Coolwater. Ya empezó a bajar y a perder presencia por completo. Pero yo me acuerdo perfectamente de la campaña sumamente agresiva que tuvo Davidoff Coolwater con el tema de Perdidos y este actor. Ya después de eso, para abajo. No sé si os acordaréis, porque aquello fue mítico, porque además es que el tío, como la serie de televisión tuvo tantísimo éxito,
pues les vino que ni a huevo contratar a este tío para hacer la promoción. Y luego a partir de ahí fue cuando ya empezaron para abajo. Pero antes de eso, aquello fue un escándalo. O sea, la Cool Water de Davidoff, eso pegó muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y ahora pues tenemos las Reborn y es porque han decidido pues actualizar los aromas y ponerlos todos pues tan suavitos y todos tan tranquilitos y todos tan domados, porque claro, ellos consideran que somos gentes que tenemos que ser domadas y no oler a nada. Qué aburrimiento de existencia, colega, pero qué pedazo de aburrimiento de existencia. O sea, es que me parece de verdad que de lo peor. De lo peor. Nos están quitando todo. Nos quieren dejar limpios, nos quieren dejar como el agua, o sea, son eso, de todo menos cabezas pensantes. Vamos a una cabeza borradora, como David Lynch, más o menos. Sí, hombre, Edith, pero como no vas a poder decir los nombres de los perfumes, por Dios, se pueden decir. Te has comprado la Black Walnut, la Cordovan, la que es Uomo Aftershave. Pues muy buena compra, chavalote. Muy buena compra. Claro, esa reseña es bueno. De la que es Uomo, yo no tengo el Aftershave, pero sí que tenía la colonia. Lo de toilette, era o de toilette o de parfum, no me acuerdo la Uomo qué concentración tiene, la verdad que no me acuerdo, pero estaba muy bien, además olía súper masculina, estaba muy chula, estaba muy guapa. Y la Cordovan y la Walnut, esa huele que te mueres, muy rico. Las Banana Republic, a Banana Republic habría que ponerle un templo. De todas formas también son perfumes que tienen premios, los Banana Republic tienen premios. Aparte de la ropa es cara también, pero las bananas tienen premios, no sé. Aquí es que también, como no es una empresa que tenga, no tiene presencia, no la tiene, no hay tiendas, no hay nada, entonces no es lo mismo. Allá en América sí que la tiene, pero aquí, por ejemplo, para encontrarte algo de Banana Republic tienes que, madre mía, Dios ya ayuda, porque ese no lo ves. Creo que tuvo también su época, pero ahora mismo, por ejemplo, aquí en Europa había una tienda única, me parece, si mal no recuerdo, en Londres y está cerrada. Creo que la llegaron a cerrar. No sé cómo está el tema, la verdad que ahí me pierdo. Y que también caducan al cabo de 2-3 años, lo mejor sería ya no usarlos, dice Monse. Ay, con estas también tengo muchas. Con estas de las caducidades tengo muchas. Muchas. Es que si es el ejemplo está todas las semanas, pero claro, yo lo hablo mucho con la gente de los orgásmicos, de los Patreons, lo comento y lo cuento. Les analizo las fichas de seguridad de los productos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que si un producto ya directamente en la propia ficha de seguridad, una sustancia, un solo ingrediente, te dice que son 12 meses y a la basura, tú tienes que decir 12 meses y a la basura por un ingrediente. Pero cuando te coges una formulación y te ves que todos son 1 año, 2 años y a la basura, es 1 año, 2 años a la basura. La fórmula puede estar estabilizada y todo lo que tú quieras, llevar sus conservantes y tal. Pero como aquí estamos en las mismas, no les interesa ya que los perfumes duren tanto. Si cuántos perfumes ahora mismo estáis comprando, que ahora mismo no os dais ni cuenta, porque están recién comprados, pero seguramente cuando pasen 2 años ya no van a oler bien. Mucha gente va a querer autoconvencerse de que es que realmente es que se han vuelto más potentes porque con la oxidación se huele más. No, con la oxidación se están echando a perder. Se echan a perder. Está pasando el tiempo. Pasa el tiempo hasta estando el producto cerrado. 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 No hace falta ni que le entre aire a la botella. Es que no hace falta. Es que nadie se da cuenta de esto. Tú tienes un producto que compras en una fecha y si la conservación en la ficha te dice 1 año, es 1 año. Y da igual que esté abierto o no esté abierto. Tienes que deshacerte de él. Pero entiendo que efectivamente con los conservantes, vamos a pensar medio bien, te pueden durar más. Pero los perfumes que estamos comprando ahora, como mucho en 2 años, van a oler mal. Mal.
En la psique nuestra diremos es que se han oxidado y huelen más potentes. No, está caducado. Está caducado. Si hay componentes que van dentro de la propia formulación de los perfumes y que tienen que estar conservados en nitrógeno líquido. Hay ingredientes de la perfumería que se utilizan muchísimo y que tienen una conservación en nitrógeno líquido. En el momento en que tú sacas eso de su estado normal de conservación, que es el nitrógeno líquido, ¿cómo os pensáis que va a durar eso mucho más dentro de una botella de perfume? Y como ejemplos de esos hay 800.000. Pero que evidentemente puedes alargar más la vida del perfume, por supuesto, si mientras que huela bien, pues te lo puedes ir echando. Pero tenemos que ser también un poco responsables y querernos nosotros un poco más, y en lugar de aplicarnos en la piel, nos lo echamos en la ropa, lo seguimos llevando y no pasa nada. Y si tú lo quieres llevar así, pues lo llevas así, no pasa nada. Si se huele bien, no hay problema, pero no te lo eches en piel. Porque en el momento que pasa ese año, esos 2 años, ese perfume está pasado. No lo vamos a detectar olfativamente, porque no lo vamos a detectar olfativamente, pero ese perfume está caducado. Ese perfume ya está caducado, de verdad. Que aquí no se dan duros por pesetas. Y como siempre he estado diciendo, esta gente no quiere perfumes inmortales. Ellos quieren que estemos comprando, que es con lo que ellos ganan la pasta. Ellos no son hermanitas de la caridad, obsolescencia programada. Los perfumes ya estáis viendo que están haciendo perfumes de mierda que no duran nada. No duran nada en lo que es la duración del perfume con la aplicación, pero es que ahora debéis de tener que ya hace algún tiempo, no es que duren nada en la piel ni en ningún sitio, ni en la ropa tan siquiera, es que se echan a perder. Es que yo tengo perfumes caducados que he comprado hace nada. Y están en su caja, porque ya sabéis que yo soy de caja, que no lo saco de la caja. Si alguien tiene algún tipo de sensibilidad y se aplica eso, y se lo aplica además con un producto que te dicen ya de principio, que en la caja le dan la vuelta y dice, una vez abierto 2 años. Sí, pero es que tampoco puedes dejar mucho más tiempo, porque a pesar de que pasa el tiempo, esos productos siguen caducando. Siguen caducando. Da igual que les entre aire o no les entre aire, caducan. Y llega un momento que por mucho que tú estabilices la fórmula, eches los conservantes que quieras echarle, al final esos conservantes también caducan. Los conservantes no son inmortales, dejan de ser efectivos a partir de determinado tiempo. Esto hay mucha gente que no lo tienen presente. Yo no sé tantos especialistas en la perfumería que hay, esto es una máxima. O sea, tú puedes echar un conservante, pero escúchame, chiquitín, pistola, el conservante también caduca. ¿O que os penséis que los conservantes no caducan? ¿Que los antioxidantes no se oxidan, al final se echan a perder también? Todo tiene su ciclo vital. Todo lo tiene, hasta una piedra. Hasta que la trituran para hacer cemento. Todo lo tiene. Bueno, es que se transforma. Bueno. No lo olvidemos. Y aquí la gente parece que es que siempre es la misma. Oh, el perfume es que es inmortal, lo tengo ya 40 años. Sí, yo tengo un joya de Milurgia que huele todavía que te mueres. Lo tengo entre algodones, nunca mejor dicho, porque lo tengo en el fondo del armario, en la caja. Dios mío, es una tontería, si yo lo sé. Pero lo tengo, el joya de Milurgia, lo tengo en el fondo del armario, entre la ropa, para que no le entre ni el aire. Ya ves tú qué tontería, ¿no? Porque además es versión splash, porque no es Milurgia, la joya de Milurgia no tiene versión con atomizador, es splash. Ahí todo súper bien cerrado, precintado hasta incluso en la boca de la botella. Tengo precintada con teflón. La tengo precintada con teflón, para que no se vaya. Pues al final siempre se termina yendo un poco, es que es normal. Con el trajín, los calores, el para arriba y el para abajo, pues pasa. Porque al final pasa. ¿Y qué le haces? Pues no le haces nada. Pues al final lo tiras y ya está. O te quedas con la botella porque te da nostalgia. Que sí, que puede haber perfumes que tengas 40 años y que tú percibas que no han cambiado. Han cambiado, te lo digo ya. Han cambiado. Lo que pasa es que estás autoconvenciéndote de que es maravilloso y fantástico y no ha caducado. Pero en realidad eso está para tirarlo a la basura.
Es que es así. Para tirarlo a la puñetera basura. Ni más ni menos. Y me da igual que nos pongamos románticos o como queramos. Los perfumes caducan, como todo. Como todo. Bueno, los yogures no. Y los huevos del Mercadona tampoco porque son inmortales. Pero los yogures no caducan. Eso da igual. No tiene fecha de caducidad. Mientras que mientras que no le salgan gusanos, te lo puedes comer tranquilamente, que no hay problema. Dice, envenenado a la bañera, al Plankton y al Krill y con Giorgio Armani. Hombre, claro, ya te lo digo yo, el otro ahí bañándose, echándose el perfume y toda la polla. Pues, ¿cómo no se va a morir la ballena? Pues si el krill está hecho un asco. Mi perfume de esta noche es Mask Gold, versión ODB de Cartier. Los perfumes de Britney no me atraen, excepto Fantasy Midnight. Bueno, que tampoco te tiene por qué gustar, simplemente es una noticia. Oye, pues estaría bien que Britney, la empresa de Britney sacase un perfume masculino, ¿eh? Molaría que sacase un perfume masculino. Todo lo que tiene es completamente femenino. Sí, un tío se las podría poner, sí, vale, de acuerdo, se la puede poner, pero un perfume masculino no estaría mal dentro de la línea y no hay. Pues mira, molaría que en este 2026, que es cuando va a lanzar el próximo perfume de Britney, llegase un perfume ahí a tope masculino. Molaría muchísimo que la Britney, la empresa, sacase un perfume de tío. Es que se echa en falta. Yo entiendo que el público puede ser muy todo lo que tú quieras femenino, claro, evidentemente, pero un perfume de hombre Britney a mí me molaría mucho, me pondría hasta perrete y todo. La Kenzo Pugón era una belleza. Yo tengo una. Bueno, hice la reseña, hice la reseña de las antiguas, Las reseñas de las antiguas están. Esas sí que están, seguro. Yo tengo la Kenzo, que el batch es del 2021 y me sigue pasando eso que tú dices. Es que son brutales, Son muy bestias. Nenes y nenas, me voy a dormir, que mañana tengo mucha terapia. Buenas noches y buen descanso. Nos vemos en unos días. Saludos, que tengas una semana genial, Javier. Muchas gracias, Bonico. Buenas noches, a descansar y estruja muchos cuerpos. Espero que estrujes muchos cuerpos y que ganes muchos dineros. Hombre, a ver si me puedes jubilar tú. ¿Por qué en Loewe se han empeñado en cargarse los buenos trabajos de Emilio Valeros? Esencia 7, el Sol, etcétera. Dice, sé que te damos la turra con la marca, pero si suben precio, ¿por qué no bajan el batch antes? Porque ahora tienen a Cruella de Vil haciendo los perfumes. A ver, sí, cachondo. Porque ahora tienen a Cruella de Vil haciendo los perfumes. Si no tuviéramos... A ver, yo también... voy a beber agua porque ya la garganta se me va un poco, pues ya son casi las 2 horas aquí dando la turra yo también. Mirad, estos son vuelvo aquí a cachondo. Y dice, ¿por qué Loewe está empeñado en cargarse los buenos trabajos de Emilio Valeros? En el momento que entra ya una perfumista, como es el caso de Cruella de Vil, a formar parte del tinglado, del conglomerado de Louis Vuitton, Loewe, es evidente que vaya a ir cambiando cosas y las ha ido cambiando. Lo mismo que va a pasar con Dior, Louis Vuitton, en la división de Dior. Pues igual, poco a poco van tocando. Cruella fue llegar y ponerse a cambiar. Cambiaron las botellas y lo cambiaron absolutamente todo. La primera persona que dijo, no es por ponerme la medalla, pero me la tengo que poner, que dije, advertencia, las Loewe van a cambiar. Solamente van a dejar, si mal no recuerdo, las Paula Ibiza, porque coincidía justo con el lanzamiento de las Paula Ibiza. Y creo que hay alguna más que no han cambiado o las han cambiado todas, pero las Paula Ibiza son las únicas que dejan diferentes. Todo lo demás es que lo dije. Es que yo sé que hay gente que me sigue que sabe que esto es cierto. Que nadie lo había dicho y a mí me llegó la filtration y dije, ¿what? Mi gente lo tiene que saber. Todas las botellas cambian a esta porquería china. Con estos tapones de madera. Lo dije. Van a cambiarlo todo. Y esto coincidió con la entrada también de Cruella de Vil. Entró Cruella y con las mismas
pues todos los cambios. Las fórmulas están hechas un desastre. Las aguas, las aire están bien porque son ricas, pero ya se nota que tampoco tienen lo que tenían. Y lo que han hecho con la Loewe Pugón, la clásica de toda la vida, es que no tiene nombre. Pero Cruella yo sé que es feliz y Louis Vuitton igual es feliz. Ellos van por ahí sacando pecho y barriga de que son los que más venden. Pues no sé, pues que han tenido pérdidas. No sé cuántos perfumes habrán vendido, pero vamos, que la gente no se pone a comprar Loeves así y menos con los precios que tienen ya. El caso es que es normal que llegando la perfumista nueva hace ya unos años, pues todo lo demás se fuera al traste. Y fue lo que pasó, ni más ni menos. Ni más ni menos. Así que tenemos aquí a Cruella haciendo sus cositas, haciendo sus perfumes que son concentración o de parfum y que vende con la denominación Elixir a 200 y pico euros y pues yo no sé lo que venderá. La verdad es que no tengo ni pajorrera idea. Pero vamos, que se los puede echar ella donde quiera, en todo el mondongo, porque yo no se los voy a comprar. Es que no le voy a comprar ni uno. A ella. Me refiero a Louis Vuitton, Loewe. Yo de momento no estoy loco y mi economía no me da para estas tonterías. De verdad. Se han cargado los clásicos. Loewe siempre ha sido una firma que ha sido cara. Porque ha sido cara siempre. Pero cargarse los ultra mega diseños que tenían antes tochulo de botellas. Porque estaban los diseños to guapos. Esas mierdas baratas. Que además es que parecen dupes. O sea, es que las botellas de los dupes son prácticamente eso. Le pones un tapón de madera y es un dupe que puedas comprar en un mercadillo. ¿Qué diferencia hay? Si además lo han hecho más fácil todavía para que la gente pueda sacar, ya no es que saquen dupes, sino que saquen falsificaciones, que eso sí que es lo terrorífico de todo. Porque ahí sí que estás fastidiando bien, de verdad, sacando falsificaciones. Pero es que lo han hecho más fácil todavía, porque esas botellas te las puedes comprar en cualquier sitio. Y tú, con tu impresora, en tu casa láser, puedes hacer una etiqueta de Loewe. Es que puedes hacer una etiqueta de Loewe perfectamente, con lo mismo que puedes sacar puedes sacar una etiqueta de lo que te dé la gana, teniendo, y además que es relativamente barato toda esa mierda. Pues con una buena impresora te haces las falsificaciones que quieras. Falsificaciones, estoy hablando de falsificaciones, que ya he pegado un salto cuantitativo, que esto ya es otra cosa. Así que, ojito, cuidado, que tela marinera, telita marinera. Por eso te digo que ojo que las pintan calvas, vaya tela. Con lo que están haciendo con Loewe, que es cargarse entera todo lo que fue. Bueno, se lo han cargado ya. Porque además es que la ropa es espantosa. Qué cosas más feas. Es que no hay quien compre nada ahí. Las modernas millonarias, pues a lo mejor sí, pero yo veo esa ropa y yo no soy cliente, ya no soy un cliente potencial de ellos, Yo no soy un cliente de ellos. Para nada. Dejé de serlo hace ya muchísimo tiempo. Así que yo no sé lo que querrán vender o las pretensiones que tengan de venta y todo esto. Ellos dicen que venden mucho, todo lo que quieran, pero yo no sé lo que venderán de perfumería. Pero todas las fórmulas están hechas un desastre. Las Paula Ibiza son los perfumes, me parece que dentro de la línea, corregirme si me equivoco porque no lo sé, porque no lo sigo tanto, están más económicos. Todo lo demás está intratable. Los más económicos dentro de todo son los Paula. Por eso la gente está comprando Paulas, porque por lo menos es el aspiracional a tener un Loewe de los más baratos, que es el Paula. Encima la botella es diferente, está chula, no está mal la botella y entonces te llama a comprarla. Pero, a ver, escuchadme, el tema de las otras botellas es que eso no hay por dónde cogerlo. Y sobre todo ya no por la botella, sino por el propio aroma que tienen las fragancias. Es que se las han cargado. Yo cuando olí la clásica dije, pero ¿esto qué narices es? Esto es un puñetero desastre. Esto es un desastre muy desastroso. Y bueno, pues nos toca bailar con la más fea. Y es lo que tenemos, Es lo que hay.
Pues el precio que van y que duren un año van a cargarse el mercado. No te podrás comprar varias fragancias distintas al año. Hombre, depende de los precios. Tú, en tu poder adquisitivo, podrás comprarte una, dos, tres, pero dependiendo de los precios. Pues te puedes comprar una al Aldi, otra en el Mercadona y otra en el Lidl. Y ya está, ya tienes tres. Es que, claro, no hay que ser tan radical en las duraciones de los perfumes, pero hay que entender que no es que sea un año, es más tiempo, pero las cosas pasan y las cosas caducan. Las cosas pasan, las cosas caducan. No están siempre ahí. Y un perfume se va. Nos guste o no nos guste. Y es que es así. No hay otra. No hay otra. Muchísimas gracias, Luis Ríos, por hacerte miembro del canal. ¡Ole ahí! Muchas gracias, Bonico. Bienvenido aquí a la familia de los miembros del canal. Perfumados. Muchísimas gracias, hermoso. Muchas gracias, Resalao. Y por eso digo que las caducidades, pues cada uno, pues... A ver, mi hermana, mis dos hermanos consumen... David Scatolini, muy buenas noches. Consumen perfumería a saco. O sea, es una barbaridad. Mi hermana pequeña, una botella de perfume de 100 mililitros, en 15-20 días se la ha zumbado. En 15-20 días se la tiene zumbada. No le llega ni un mes. Pero a mi hermano le pasa lo mismo. Yo lo que pasa es que raciono, porque claro, teniendo el volumen de perfumería que tengo, voy picoteando más, pero yo me he hecho bastante. Yo antes eso de echarme 4 aplicaciones y tal, ahora ya me da igual, ahora ya voy a gastar y voy, me baño, pero encima, me la echo por encima y salgo zumbando, pero no en la piel. No voy desnudo y me la aplico, no. Me la echo por encima y a tomar por saco y salgo zumbando. Pero mi gente, eso es una barbaridad, Mi hermano y mi hermana es una barbaridad. Ya os digo que en un mes 100 mililitros se van. En un mes. En un mes. ¿Qué me estás contando, Pedrín? Y hay gente que en menos tiempo se la zumba, Había antes un seguidor. Había un seguidor en Facebook, no me acuerdo ya del nombre, que me decía literalmente que se compraba un perfume y en 2 semanas se lo había cepillado. Lo tenía engatillado, En 2 semanas. Yo me lo creo, porque además sacaba luego las fotografías, Es que sacaba las fotografías. Cuando lo compraba, sacaba la fotografía y decía, mira, me he comprado esto. Algunas veces hasta vídeo. Y luego cuando se lo terminaba, decía, pero si ya me lo he fundido. Digo, pero ¿cómo es posible? Digo, es que no han pasado ni 10 días, ya la tiene. Pues sí, es que hay gente que se baña. Yo no quiero ni pensar, esta gente que ya con atomizador, porque lo que él utilizaba y que entiendo que seguirá utilizando es atomizador, con Splash eso tiene que ser una salvajada. En Splash eso ya es bañarse, pero bañarse. En el gimnasio hay gente que utiliza versiones Splash de los perfumes, que salen de la ducha y tal, se ponen a echárselo, llevan Splash y empiezan raca, raca, flash, flash, venga, y a frotarse el perfume por todo el cuerpo. Y digo, madre mía, madre mía, madre mía. Y yo digo, estamos locos. Se te van a poner los pezones que van a aparecer dos pimientos morrones. Madre mía, con toda esa cantidad de alcohol por el cuerpo. Pero bueno, que hay gente que le gusta hacer eso, pues nada, que lo haga. Oh, el riesgo es tuyo. Mi padre era de Splash. Mi padre era Splash. Total. Y a la piel, venga, ala, topa adentro, topa adentro, topa adentro. Bueno, pues cada cual es cada cual, pero que ya te digo yo que gente que se baña, bah, muchísima. Lo que pasa es que volvemos a las mismas. Hay peña que tiene tantísimos perfumes que no te da tiempo a consumirlos todos. Y es que es normal. Es normalísimo, no te da tiempo a consumirlo todo. Y luego también hay gente que es que se compra, pero es porque no para de gastarlos. Es una barbaridad, De verdad, Lo digo, más de lo que vosotros pensáis, gente que se fulmina los 100 mililitros en menos de un mes.
en menos de un mes. Mirad, por ejemplo, lo tengo el ejemplo en las cremas. A mí las cremas me dan mucho rendimiento, tengo un amplio rendimiento de crema, me duran más. Yo en un mes, yo soy de comprar un bote de 50 mililitros al mes. ¿Por qué? Sí que es cierto que tengo crema de mañana, crema de tarde, crema de noche, crema de mañana, crema de noche. Vale, de acuerdo, pero me duran un mes porque como uso una cosa por la mañana y luego otra por la noche, se van compensando el gasto y tampoco uso tanto. Pero es que con el perfume, y eso sí que lo tengo muy claro, siempre es igual. Pues 2 botes al mes para la crema de mañana, la crema de noche, y el serum sí que consumo más. El serum son 2 botes al mes. Pero eso ya es otra historia. Pero en cuanto al perfume, a mí el perfume me dura un montonazo. Antes me duraba un montonazo, ahora ya es que voy a gastar. Es que con semejante volumen no me da la gana. Lo que no estoy consumiendo mucho son los que son más entrañables para mí, que forman más parte de lo que tal, y entonces ya me echo menos. Pero en estos que no significan absolutamente nada para nada, no tengo ningún tipo de afectividad, como puede ser una Zara, cualquier cosa, bla, 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 fuera. Las que no, intento que me duren lo máximo posible, pero vamos, que voy a gastar. Estoy en modo gastar. Totalmente. O sea, es que no me da la gana de estar. Que no, que los perfumes están para echárselos. Lo que pasa es que, claro, evidentemente yo me dedico a esto y tengo una cantidad de perfumería que te tira para atrás. Pero bueno, espero poco a poco ir gastándolo. No me da tiempo. No me da tiempo a gastarme todo esto. Es imposible. Me estoy engañando. O sea, yo dejaré de hacer YouTube y todavía tendré perfumes para dar, regalar y seguir echándome. Ya lo veréis. Bueno, igual no lo veis, no lo vais a ver, pero ya os lo digo yo. Me da tiempo para dar, regalar y seguir echándome. El tiempo que me dure estar en esta tierra nuestra. Oh, totalmente. David Scatolini, muy buenas. Qué lindo bañarse en perfumes, como si no hubiese un mañana. Y luego morir intoxicado por algo. Ay, Dios mío. 15 días, ¿cuánto tenía? 50 mililitros. No, 15 días, 100 mililitros. 15 días, 100 mililitros. 100 mililitros. Se dicen los pezones para correr abrigos de pana mojada. Ay, madre mía, ¿cómo está el personal? Dice, a mí un perfume me dura 3 o 4 meses los 60 mililitros. ¿Qué va, David Scatolini? Lo siento, pero no. Bueno, vamos a ver, tú sí. Pero yo, a ver, en condiciones normales, 100 mililitros son 2 meses normalmente. Cuando gastaba solamente un perfume, el Givenchy Gentleman, todos los días, 2 meses. Sí, realmente puede estar cerca de ti, pero yo me lo consumía en 2 meses. El Givenchy Gentleman clásico, que por cierto, además, ya sabéis que se viene una botella nueva. Dicen que lo que hay dentro de la botella nueva es igual que la versión asquerosa que había antes del tapón negro. Así que no quiero ni pensar cómo olerá. Y encima tienen el morro de decir que es la original que hizo el Huber, me parece que era el nombre, no me acuerdo si no me lo estoy inventando. El original. Y yo no me lo creo ya, tampoco. La botella la verdad que está chula, ¿eh? La botella no me desagrada, pues era la botella nueva, pero con la banda metálica. Y la subida de precio. Y la subida de precio, porque antes en la propia página web de Givenchy costaba 55 euros y ahora cuesta 115. Y ya lo he visto a la venta en My Origins a 85 euros. Yo de momento ni la voy a comprar ni pretensiones tengo. De momento, prefiero esperar a que venga aquí. Lo que pasa es que hay estocaje, en las tiendas hay estocaje de la antigua. Entonces, no creo que traigan la... Al haber estocaje de la antigua, no creo que de momento lleguen las nuevas. Pero... si no, tendré que comprar a 85 eurazos en My Origins. Pero prefiero esperarme porque igual llega aquí al Druni o cualquier otra tienda y está más baratica. Y paso de gastarme el dinero en los franchutes. Si digo otra cosa distinta, estaría mintiendo como un bellaco. David dice, los gas regalando mogollones de perfumes. Sáquenme estos perfumes de... Ay, Nenuco, qué rico, por Dios. El de cristal. Me gusta mucho el de cristal. En casa siempre tiene que haber Nenuco de plástico. La de 2 litros, litro y medio o la de 3 cuartos. Siempre botella de plástico.
Pero la de vidrio es un espectáculo, ¿eh? La botella de vidrio, eso huele brutal. Y además ahora también que la tienen, he olido también la que no lleva, efectivamente, la que no lleva alcohol y huele igual, ¿eh? La que está hecha con base de agua, está muy bien la formulación y huele perfecto, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Hubert, me dice Yaman. Sí, Hubert, lo he dicho bien. Ahora mismo te acabo de leer. El Hubert de Givenchy. Pues eso, se han cargado las fórmulas, ya a partir del tapón plateado dejó de ser igual y siempre es mi caballo de batalla con eso. Es que no tiene ni el mismo color ni el mismo nada. Un desastre, no hay por dónde cogerlo. Pero es lo que hay. Uy, que me da un poco así hoy, que estaba bostezando. Anita, muy buenas noches. ¡Viva Perú! ¡Ole! Bonica. Yo siempre tengo nenuco. Pues claro que sí, Goku. Es que es un básico. O sea, si sales... Es verdad, es que es súper socorrido y además que es una fragancia que es tan llevadera. Es que es muy confortable. Es muy confortable. Y luego yo sé que a las chicas les gusta oler a los hombres que llevan nenuco. Pero siempre es mejor, Goku, es que te lo digo para que lo sepas, la botella de vidrio, que es un poco más carita, pero es que merece la pena tener la botella de vidrio. Hombre, la otra es para estar literalmente bañándote en ella, pero la de vidrio es un show. Muy rica, y es la que yo siempre estoy diciendo, usar la de vidrio. La de plástico está bien, pero la nenuco de vidrio, a ese hay que ponerle un puñetero templo, de verdad, a tope. Bueno, señores míos, señoras mías, momento de terminar el directo, porque aparte es que la garganta hoy ya no me da más, estoy muerto, enajenadísimo, perdido con la garganta, hoy la tengo, me noto yo que también estoy un poquitito resfriadillo, porque la garganta, desde que pasé el COVID, ya las cosas nunca han sido iguales. Me canso, la garganta se me destroza. En fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordar, las suscripciones son gratis. Los likes son gratis. La activación de la campanita para recibir las notificaciones son gratis. Luego ya, pues si queréis haceros miembros del canal Patreon, perfecto. Y recordamos también, una vez más, La alquimia del perfume, el libro del Orgaz. ¿Disponible en dónde? Pues ya lo sabéis, en el Corte Inglés, en el Amazon, la FNAC, la Casa del Libro, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto también con venta en todas las Américas, de norte a sur, de este a oeste y puntos cardinales varios. Si no nos inventamos tanto como los géneros. Siempre agradecido, muchísimas gracias a todos. Espérate que me ha salido por aquí una cosa. Así, la suscripción de Luis Ríos. Muchísimas gracias, Luis, por hacerte aquí miembro del canal. Hombre, una deferencia con el chiquillo. Digo yo que menos, ¿no? Pues eso, que nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mis pichurrines y mis pichurrinas.